Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, perdonar por este retraso. Hubo una serie de imprevistos que no nos permitieron comenzar en tiempo. Pero bueno, en cualquier caso ya estamos. Y damos comienzo a la segunda jornada de la Universidad Popular de Asturias. La de ayer os adelanto que fue extraordinaria y desde luego la de hoy yo creo que promete. Así que en primer lugar, dar las gracias a mis compañeros de la organización por hacer posible este espacio en el que además por fin podemos vernos en directo después de tantos meses de Zoom y de pantallas. Gracias a las ponentes y gracias sobre todo a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí esta mañana de domingo tan prestosa. Arrancamos con una mesa muy interesante que lleva por nombre Distopías digitales. Recupera tu tiempo o cómo Jeff Bezos fue al espacio gracias a ti. Todos sabéis que en junio de este año Jeff Bezos se dio una vuelta por el espacio de 10 minutos aproximadamente y de millones de dólares y a su red de astronauta que había puesto y con sombrero tejano dijo su ya famosa frase: quiero agradecer a todos los empleados y a todos los clientes de Amazon que han pagado esto. Evidentemente tardaron muy poco las respuestas airadas de sus trabajadores en formas de tweets como meando en una botella para que mi jefe pueda viajar en una nave con forma de pene. O el tuit de la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez recordando que efectivamente los trabajadores de Amazon pagaron ese viaje con sueldos bajos, eliminación de sindicatos, un lugar de trabajo frenético e inhumano y ausencia de seguro médico en medio de una pandemia mundial. Todo esto cobra especial relevancia aquí y ahora porque Amazon, el buque insignia de esta nueva forma de economía global, distópica, digital, se está instalando ya en nuestra Asturias, a escasos kilómetros de aquí. Y curiosamente es recibida con entusiasmo por una buena parte de la población, quizás porque se han parado poco a pensar en todas las implicaciones sociales, demográficas, ecológicas, personales que Amazon trae consigo. Amy Webb, en los 9 gigantes, cómo las grandes tecnologías amenazan al futuro de la humanidad, nos recuerda que aunque al pensar en inteligencia artificial aún tengamos en mente películas maravillosas como 2001, Una odisea del espacio o Matrix, lo cierto es que la distopía socioeconómica consecuencia del uso de las grandes empresas tecnológicas de este recurso de la inteligencia artificial es ya una realidad y está transformando de forma drástica las relaciones de poder en el mundo en que vivimos. Hay infinidad de estudios que nos alertan ya sobre la forma en que va a cambiar nuestra forma de relacionarnos entre personas, con el entorno, de utilizar nuestro tiempo, de trabajar, en definitiva, de vivir. La irrupción de estas grandes empresas tecnológicas supone un empeoramiento claro de las condiciones laborales a cambio de beneficios libres de impuestos que se desvían a paraísos fiscales, de manera que disminuyen los recursos de los países a la vez que aumentan la precariedad y la crisis social. Es lógico que en este escenario nos hagamos preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿en qué medida afectará a nuestras vidas cotidianas el crecimiento imparable de este escenario distópico? ¿Qué parte del viaje espacial de Bezos estamos pagando cada una de nosotras y cada uno de nosotros? ¿A qué sectores de la población va a afectar más gravemente este modelo de economía? También nos preguntamos a veces, ¿no?, si están siendo capaces los sistemas políticos actuales de corregir las consecuencias en materia de inseguridad económica y social que están provocando este nuevo sistema económico, o qué herramientas legales tenemos, cuál es la posibilidad de protegernos gracias a la regulación laboral en este ámbito. Frente a este escenario que os pinto, que es poco esperanzador realmente, tenemos que tener en cuenta que continúa estando la utopía, aunque se haya hablado tanto del final de las utopías en el siglo XXI. Ayer mismo César Rendueles nos devolvía parte del optimismo al hacer mención a un catálogo de pequeñas utopías posibles. Necesitamos ideas que iluminen nuestro camino. Hay que atreverse a ser utópicos, a plantear perspectivas inéditas hacia las que avanzar. Se dice que la utopía nace de la indignación, quizás esa misma indignación que nos permite continuar pensando que sí se puede. Como ejemplo de utopía posible, tengo que comentaros que iba a intervenir como tercera ponente Vania Arana, que es la portavoz del Sindicato de las Kellys de Cataluña. A última hora, por problemas técnicos, no va a ser posible, pero quiero hacer igualmente mención a ellas porque
Las Kellys de Cataluña nos lanzan un mensaje claro. Vamos a demostrar que respetando los derechos humanos y laborales podremos generar riqueza tanto humana como social. Y dice además que su reto es ambicioso, pero no imposible. Como os decía, Vane Arana iba a estar esta mañana con nosotros, pero no ha sido posible. Los que sí están con nosotros para hablar de todos estos temas son Lili Bestringe, una mujer que además de jovencísima, políglota, viajera incansable, ecologista, fan de lo indie, etcétera, etcétera, es licenciada en Historia y en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales y además actual secretaria de Organización de Podemos. Y Diego Álvarez Alonso, que es un viejo compañero en batallas aquí en Asturias, es tiene un doctorado europeo en Derecho, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo y autor de numerosísimas publicaciones verdaderamente interesantes, extraordinarias en el ámbito del derecho laboral. Yo no tengo nada más que contaros, solamente darles paso para que os cuenten desde su perspectiva y con todo su conocimiento todas las cosas interesantes que tengan en mente sobre estos y otros temas. Lilith, si te parece. Gracias, Coba. Diego, lo siento que te ha tocado lo viejo, tío, viejo compañero, después de ser fan de lo indie. Las cosas son como son. Realmente, no me di cuenta, perdona. Bueno, lo viejo es conocido. Es evidente. ¿Qué tal? Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Qué bien estar en este sitio tan bonito. Yo vine hace pues un porrón de años, a pesar de la juventud. Yo creo que como 4 o 5 años cuando fue la Folixa aquí, y me encantó el sitio y la verdad que me lo pasé súper bien. En aquel momento había bares, ¿no? Y había casetillas y libros, otro mundo y otras condiciones. Pero bueno, el sitio sigue siendo igual de bonito y está muy bien que estemos aquí todos un domingo por la mañana, que hay que echarle ganas para venirse a escuchar el rollo patatero que tenemos que soltaros. Gracias también a Podemos Asturias por la organización. Creo que es súper importante que hagamos universidades de este tipo, universidades populares, y que compartamos un poco todos. Por la parte que me toca siento también un poco el retraso, en parte ha sido también culpa mía. O sea, que los que están también por streaming, que he leído ahí algún comentario y alguna queja de que en Podemos la gente nunca empieza a tiempo, es verdad, jamás empezamos a tiempo. Esto sería algo que habría que revisar y estudiar. Bueno, entro en materia. Como creo que Diego es mucho más conocedor de toda la cuestión laboral, es una pena que las Kellys no pudiesen estar finalmente, porque creo que su experiencia pues, es lo que más evidencia el problema que tenemos. Aún así, creo que Diego va a poder dar muchas pistas sobre la cuestión más relacionada con la situación laboral. Yo quería centrarme un poco en toda la parte de capitalismo digital, en todo el tema de la privacidad, la soberanía tecnológica y lo que llamamos la economía de vigilancia, para luego que entrasen en ellos y explicasen un poco cómo aplicaba esto a lo laboral, ¿no? También porque no he estudiado Derecho, no soy experta en ello, entonces creo que viene bien una previa y es lo que os voy a contar. Cuando analizamos el funcionamiento del capitalismo digital, existe siempre como la tentación de pensar que todo es radicalmente nuevo, ¿no? Y se dice que las relaciones de producción son más líquidas, esta expresión que está ahora como muy de moda, ¿no? Y se dice también que el empleo es más inestable, que el puesto de trabajo se ha vuelto ubicuo, ¿no? Y la prueba es el teletrabajo que hemos visto durante estos 2 años. Y también se dice que esa volatilidad hace imposible que se generen vínculos de solidaridad entre los trabajadores y, por tanto, cuestiones como, cosas como los sindicatos no tendrían ningún sentido y no servirían de nada en la época en la que nos encontramos, ¿no? Incluso parece que el sujeto político trabajador ha dejado de tener sentido. Y aunque todas esas afirmaciones en el fondo encierran algo de verdad, yo creo que no hay que perder de vista que al final estamos hablando de algo que es viejo y que el capitalismo digital en el fondo sigue siendo, y en la forma y en todo, sigue siendo capitalismo. Entonces, para entender lo específico del capitalismo digital, creo que es importante señalar primero qué es lo viejo que perdura hoy, ¿no? El capitalismo en sí. Y qué mejor manera para explicarlo, además que esto es un tic que me tendré que ir quitando, que me viene de la universidad, que me gusta mucho citar autores y a veces puede parecer un poco pedante, pero es que creo que viene muy bien para reforzar las ideas y para explicarlas, ¿no? Entonces, citar a un clásico que es Max Weber,
que era un sociólogo alemán y que en su obra más célebre, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, esto de tener el micro aquí a lo Madonna es modernísimo, pero es un coñazo, porque está todo perdón si se oye mal, si me lo toco mucho, porque tienes aquí un extra añadido a la boca, que es un ente extraño. Bueno, en esta obra, como os decía, él señaló con claridad un tema que es clave para el funcionamiento del capitalismo, que es la gestión del tiempo. Y Weber estudió cuáles fueron los cambios culturales e ideológicos. He dicho el micro y creo que he generado yo ruido, ¿no? ¿La estoy liando? Sí. Perdón, sigo, vale. Bueno, estudió cuáles fueron los cambios culturales e ideológicos, si preferimos utilizar ese término, que permitieron el surgimiento de un nuevo tipo de economía. Y para ello analizó las palabras de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que es Benjamin Franklin, que decía esa frase tan famosa que dice que el tiempo es dinero. Y la utilizó para explicar que todo el tiempo que no utilizamos para producir es tiempo perdido, ¿no? De este modo, pues, lo que estaba diciéndonos es que todo el tiempo ocioso se convertía en algo que había que erradicar y sacar de nuestras vidas, ¿no? Porque el tiempo que no se emplea en aumentar la tasa de ganancia del capital es tiempo, pues, que está, en el fondo, reduciendo los beneficios del poder económico. Y es ahí cuando lo que pasa es lo que estamos viendo ahora en nuestros días, que es que dejamos de ser dueñas de nuestro propio tiempo y por tanto, de nuestra vida también. Porque todo lo que decíamos, ¿no? Todo lo que no es productivo para el capital desaparece y se borra de nuestro horizonte vital. Se vuelve, pues simple y llanamente, se vuelve imposible, ¿no? No dispones de ese tiempo. Hoy decimos mucho esa expresión que es no nos da la vida. Yo, desde que hace 3 meses que me tocó ser secretaria de organización, la repito todos los días de mi vida, que no llegamos a todas las cosas que queremos hacer, ¿no? y que dejamos de lado, pues, amistades, familia, se nos olvidan los cumpleaños, bueno, dejamos de tener esto dentro de la zona de memoria de nuestra cabeza, ¿no? Y en el fondo lo que pasa es que nos dejamos de lado también a nosotros mismos, ¿no? Porque la vida se ha vuelto incompatible con esos ritmos de hipercompetencia global y nos vamos poco a poco ahogando en una carrera que, bueno, que es un poco hacia ninguna parte. El tema, o sea, la razón por la que quería hablar un poco de esto es porque en realidad esa expresión de no nos da la vida es bastante injusta, ¿no? Porque no es que no nos dé, es que nos la han quitado, ¿no? Nos la han arrebatado y aunque podría parecer toda una conspiración judeomasónica, en el fondo todo tiene un origen, ¿no? Y todo tiene un sentido. Y que es que el capitalismo digital es en definitiva capitalismo y que para saber lo que es específico hay que distinguir entre lo viejo y lo nuevo y el capitalismo siempre ha sido expropiación del tiempo y que por eso no nos da la vida. Y pues ya sabiendo que nunca hemos sido dueñas de nuestro tiempo, podemos apreciar mejor lo específico del capitalismo digital, ¿no? Porque viendo cómo se gestiona nuestro tiempo, podemos darnos cuenta de que nos han arrebatado hasta el último reducto que queríamos a salvo de la mercantilización, que es nuestra intimidad. Y ahí entro en la parte relacionada con redes sociales y con, bueno, cómo nos exponemos y cómo nos contamos a través de las redes sociales. No hay muchos estudios al respecto, pero los pocos que hay dicen que un usuario normal y corriente recibe de media entre 80 y 150 notificaciones al día en su teléfono móvil. En Podemos son 850. Como la mayoría se producen cuando estamos despiertos, eso significa que recibimos casi 10 notificaciones en una hora. Y eso significa que estamos 10 veces en una hora dejando de prestar atención a lo que estamos haciendo para fijar la mirada en nuestras pantallas, ¿no? Eso es 5 veces cada media hora que nos abstraemos de lo que nos está contando pues ese amigo con el que hemos quedado y con el que nos ha costado tanto trabajo quedar, porque además tenemos horarios laborales que son interminables, y 5 veces que dejamos de estar pues, en el mundo social fuera de la pantalla. Todo eso sin contar, evidentemente, las veces que miramos el móvil por si hubiésemos perdido alguna de esas notificaciones o alguien nos hubiese escrito porque estamos esperando un mensaje, ¿no? Esto lo que hace es que imprime un ritmo que es muy frenético a nuestro nivel de vida, ¿no? Se nos acelera todo mucho más y, por ejemplo, pues las comunicaciones son instantáneas y hace que todo, absolutamente todo, sea urgente y no puede esperar ni un segundo. Y esa aceleración de la vida pues, ha sido relacionada con lo que David Harvey denomina la compresión espaciotemporal, ¿no? Que significa que la aceleración de lo social hace que el mundo sea más pequeño, se reduzca,
Y con eso el capital lo que consigue es como expandirse globalmente, ampliando pues, nuevos mercados, supeditando el ritmo de vida al ritmo de circulación de todas esas mercancías. Cualquiera que haya estudiado un poco o en realidad prestado un poco de atención al funcionamiento de los medios de comunicación, además, puede entender un concepto que es la economía de la atención, que dice que cada persona dispone de una cantidad limitada de atención para prestar a los medios de comunicación, ¿no? No podemos leer todos los periódicos, entrar o escuchar todos los podcasts, todos los programas de radio. Bueno, no podemos prestar atención a absolutamente toda la información que nos transmiten los medios, y esto lo que consigue o en lo que se convierte es que la atención es un bien escaso por el que compiten todos los medios entre sí, ¿no? Ya que cuando prestamos atención a un medio lo que estamos haciendo en realidad es otra vez generar valor. Y el ejemplo clásico pues, son los beneficios que generan a través de la publicidad, de la que somos todos conscientes. Esta economía de la atención se transforma dentro del capitalismo digital y cobra además más importancia, una importancia mayor, ¿no? En su dinámica global. El ejemplo es que el que puse antes de las notificaciones de los teléfonos móviles es su cara más visible, pero su alcance en realidad es mucho más profundo, y voy ahora con esto. Coba, tú me dices si voy regular de tiempo y tengo que acelerar, ¿vale? Tenemos que incluir en la ecuación las características del aparato, el artefacto que es el que extrae nuestra atención de nuestro tiempo de vida, ¿no? Que son los teléfonos inteligentes, como los llaman ahora, que no solamente son inteligentes por todas las cosas que pueden hacer, sino que además están dotados de unas capacidades de vigilancia que son inteligentes, ¿no? Nuestros teléfonos no solamente saben dónde estamos, sino que también detectan si estamos andando, si estamos corriendo, si estamos durmiendo, estamos en un atasco, si hemos pasado buena o mala noche, saben o pueden saber a través de Facebook o Tinder, por ejemplo, si estamos iniciando una relación o si tenemos los días contados dentro de nuestra pareja. Y la atención no solo se la prestamos a las aplicaciones, se la dedicamos a personas concretas a través de ellas, ¿no? Y eso permite saber mucho de lo que somos, de lo que deseamos, incluso de lo que estamos pues, a punto de hacer. Y es ahí cuando la economía de la atención se convierte en algo muy peligroso, que es la economía de la vigilancia. Y su valor para la industria publicitaria ya se vuelve residual, ya no es lo prioritario y lo principal, sino que el valor que genera la vigilancia excede todo el ámbito de explotación publicitaria, ¿no? Y la atención se convierte pues, en uno de los muchos recursos de la economía de vigilancia que la economía de vigilancia tiene para extraernos toda la información posible. La vigilancia no se produce solamente, además, a través de teléfonos inteligentes, ¿no? Se lleva a cabo a través de todas las interacciones digitales que hacemos. Hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo en el que prácticamente no existe una sola acción social que no esté mediada por un aparato digital. Aquí la prueba está que yo tengo el ordenador en las piernas en este preciso momento, ¿no? Y eso quiere decir que toda nuestra vida es susceptible de ser registrada digitalmente y que, por tanto, va a ser analizada a posteriori para comprender cómo nos comportamos ya a nivel individual o agregado. La manida frase esa de que los datos son el nuevo petróleo, en realidad es la realidad, es lo que es, ¿no? Y al fin y al cabo pues se trata de crear nuevos mercados y que, pues, para que esos beneficios nunca dejen de crecer. La lógica de acumulación del capital convierte, como decíamos antes, todo lo que toca en mercancía, y así podemos entender mejor la proliferación de aparatos inteligentes, por ejemplo, ¿no? Que ahora hasta una bombilla es inteligente, un televisor, una nevera, aparatos que son normales y corrientes que tenemos en nuestras casas y que se vuelven inteligentes para alimentar la economía de vigilancia y crear, además, nuevas necesidades que son artificiales. Esa necesidad de estar todo el rato en contacto con la conexión que establecen las redes sociales o los aparatos inteligentes. Algunos llaman este nuevo ámbito de la economía, lo llaman la economía de los datos. Yo creo que es una expresión que está utilizada para encubrir un poco su funcionamiento real, que es la proliferación de una vigilancia generalizada de todo tipo de comportamiento humano, ¿no? Una vigilancia que crea una sociedad de control sobre todos los ámbitos de nuestra vida, incluido el ámbito laboral, del que podrían hablar las Kellys, los Riders o Diego después. Además, esta vigilancia no es igual para todas las personas. Igual que antes las familias con más dinero podían pagar para evitar que que sus hijos fuesen a la mili, ¿no? Que hubiese reclutamiento militar. Hoy la gente con poder evidentemente tiene sus propios recursos tecnopolíticos para evitar esa vigilancia. Nos vigilan más a los que menos podemos protegernos, ¿no? Y cada vez es más común, además, encontrar ofertas que nos prometen descuentos a cambio de nuestra información, ¿no? Por ejemplo, ya hay seguros de vida o seguros del coche que, a cambio de monitorizar nuestra actividad física o al volante, pues nos ofrecen una reducción en la prima.
siempre bajo la óptica de la individualización de la responsabilidad. Perdón, que tengo ya la boca un poco seca. 5 minutos. Vale, 5 minutos me da tiempo a contaros todo el libro. Si no te cuidas lo suficiente es porque no quieres o no te esfuerzas lo suficiente. Da igual que tengas a tu cargo personas dependientes, un trabajo precario que te impide el ocio, por ejemplo, ¿no? Esa parte de culpabilidad individual que además nos echan en cara. Esto inaugura una dinámica que es bastante peligrosa, que es que empieza con pequeñas recompensas. Si nos dejas espiarte, te damos una serie de servicios extra, ¿no? Y gratuitos. Luego empiezan a ofrecerte descuentos más jugosos. Corre más de 5 kilómetros a la semana y llévate un 20% de descuento en nuestros seguros. Y acaba en lo peor, que es que si no nos permites la monitorización total de tus hábitos de vida, cosa que en realidad van a tener acceso sí o sí de todas formas, el precio del seguro va a ser pues prohibitivo, ¿no? Porque a saber qué haces con tu vida y nosotros no podemos saberlo, ¿no? Controlarlo. Entonces, negarte a ser transparente al final tiene un precio. Y poco a poco, si no lo frenamos, nos habituaremos a pagar una tasa muy alta para evitar la vigilancia e incluso lo veremos hasta lógico. Y de este modo habremos convertido la privacidad en un bien de lujo y solo los ciudadanos que puedan permitírselo tendrán la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, el derecho fundamental de la privacidad. Decíamos además que la vigilancia no nos afecta a todas las personas por igual, por eso afecta especialmente a la clase trabajadora y el modelo de control total y de disponibilidad absoluta de los riders, pues evidentemente también está relacionado. Y esto es, como comentaba al principio, ¿no? Es que el capitalismo tiene como punto clave para ejercer su dominación el control del tiempo y se traduce en que todo debe estar supeditado a los ritmos de la hipercompetencia global y la vigilancia de los trabajadores, pues evidentemente no se escapa a esa dinámica, sino que al revés se ve más agudizada, ¿no? El control total sobre los riders yo creo que es un buen ejemplo porque se vende como una novedad que puedas ver en tiempo real dónde van, si está llegando tu pedido, ¿no? Si está a punto de llegar a tu casa, pero la función principal de eso es poder controlar pues, que al repartidor, ¿no? Y vigilar que el tiempo que emplea en el reparto es el menor posible, ¿no? Todo con esa dinámica de producir constantemente y amortizar ese tiempo para generar riqueza, ¿no? Independientemente de su seguridad o de las condiciones de tráfico o del clima. No sé si durante la pandemia estuvisteis un poco en el tema del debate, ¿no? De hay que pedir a casa porque la gente está confinada, o sea, ¿podemos seguir pidiendo comida a casa porque al final les estamos dando trabajo o es mejor no pedir porque estamos poniendo en riesgo su salud, pero esta gente depende de que les pidas, porque si no les pides no llegan a final de mes? Que fue un debate que, no sé, al menos en mi entorno como que se dio mucho, ¿no? La gente preguntaba, no sé si se puede pedir, no se puede pedir, si es mejor o peor. Bueno, la vigilancia en el puesto de trabajo es cada vez mayor y nos miden el tiempo que dedicamos a cada tarea concretamente para aumentar esa tasa de ganancia, ¿no? Y también es crucial, yo creo, esto ya como paréntesis y como tarea pendiente, incorporar una perspectiva de género, ¿no? a toda esta cuestión de la privacidad, porque la vigilancia también nos afecta a nosotras de una manera más interseccional, y es que cada vez es más habitual ver mujeres que controlan, por ejemplo, y yo lo tengo, la regularidad de nuestra regla con aplicaciones, ¿no? Unas aplicaciones que aparentemente son gratuitas, pero ¿quién se queda con esa información? ¿Para qué? Y que puede parecer que ahora mismo pues, sirve simplemente para vendernos productos íntimos, ¿no? Pero es fácil imaginar en un futuro, tal y como van las cosas, si no lo están haciendo ya y no lo sabemos, que esa información se use, por ejemplo, para calcular el riesgo de embarazo durante una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Quién tiene esos datos? ¿Quién sabe cuándo tengo la regla, si he dejado de tener la regla durante 2 meses y por tanto es probable que esté embarazada, ¿no? El disciplinamiento patriarcal sobre nuestros cuerpos también se da en las redes sociales, evidentemente, ¿no? Si exponemos nuestros cuerpos como nos da la gana, pues nos insultan. Si no respondemos a babosos desconocidos, también nos insultan. Si damos nuestras opiniones políticas, nos insultan más todavía. Y claro, eso no es casual, es la exigencia, ¿no? Para ser perfectas y sumisas, y esto se amplifica muchísimo más en Internet. Por eso se desarrollan, por ejemplo, tantos filtros para modificar nuestros cuerpos y cumplir un poco con los cánones de belleza que son prácticamente imposibles, ¿no? Y por eso necesitamos también una privacidad que tiene que ser feminista, que permita diseñar tecnologías que lo que hagan sea hacernos más libres y no condicionarnos a unos cánones y a unos ejes de belleza, ¿no? Por eso también es importante, a lo mejor he hablado muy rápido y ya me quedan 2 minutos, un minuto, vale. Por eso también es importante dejar de ver la privacidad como un problema individual y es urgente darnos cuenta de que es un problema colectivo, ¿no? Un asunto político que solo puede
revertirse haciendo política, y nuestra tarea pues, es visibilizar justamente el funcionamiento de cómo funciona esto también en el ámbito laboral, cómo funciona esta economía de la vigilancia, y denunciar que las grandes empresas tecnológicas están construyendo su modelo de negocio a costa de nuestra privacidad, que en el fondo es nuestra libertad, esa palabra ahora que está tan de moda entre algunos sectores políticos, ¿no? Sin privacidad no hay intimidad, y sin un ámbito libre, un ámbito íntimo, libre de la mercantilización, no podemos parar la explotación de la vida a la que nos somete ese capitalismo digital. Entonces es importante recuperar nuestra privacidad y apoyar tecnologías que sean libres como condición de posibilidad para nuestra libertad. Por eso la batalla por la soberanía tecnológica es tan importante, a pesar de que suena poco, porque yo creo que es un ámbito poco estudiado todavía, cada vez más, ¿no? pero aparentemente no interesa todo lo que debería. Y igual que nosotros hablamos, por ejemplo, muy abiertamente de proteger los sectores estratégicos, también tenemos que tener tecnologías que sean soberanas y que estén diseñadas para el bienestar de la gente y no para los beneficios de los poderosos. Y ya corto el rollo, porque Diego va a tener muchas cosas más interesantes que contarnos. Bueno, muchísimas gracias, Lili. También me pareció interesantísimo todo. Seguro que tenéis un montón de preguntas que hacerle, porque la verdad es que os he dejado sin tiempo. Que diste pie a un montón de preguntas sobre el tema, pero bueno, si os parece, escuchamos primero a Diego, que también va a generar un montón de dudas y de cuestiones, y luego ya lanzamos las preguntas para los dos. Muchas gracias, Coba. Buenos días. Antes que nada, yo quisiera agradecer a la Universidad Popular Asturiana y a Podemos Asturias pues, que me hayan invitado a participar en esta mesa de debate tan interesante. Y eso que al principio, cuando me dijeron el título de la mesa, me dijeron que no, tienes que hablar de cómo Jeff Bezos viajó al espacio. Y entonces me dio vueltas un poco la cabeza, porque yo de esto de viajar al espacio y todo eso, de cosas interestelares, pues sé poco más que lo que he visto en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y, bueno, pero luego ya, sí, efectivamente, uno piensa en el caso este de lo de Jeff Bezos, que ha descrito bien Coba en la introducción, ¿no? Donde, bueno, hemos podido ver que ha pagado pues, una cantidad indecente de dinero por hacer este viaje al espacio que ha durado poco más de 10 minutos, ¿y eso quién lo paga? Pues la respuesta la ha dado el propio Jeff Bezos, ¿no? Con esa frase ha dicho, gracias a los trabajadores de mi empresa y a mis clientes, que son los que me han pagado este capricho tan singular, ¿no? Y claro, como bien ha dicho Covadonga, eso pues, yo creo que no lo dijo con esa intención, pero verdaderamente es una ironía o un sarcasmo, ¿no? Porque al tiempo que eso sucedía, pues resulta que esta empresa Amazon, como Coba ha dicho perfectamente, pues es una empresa donde ha habido pues, bastante precariedad laboral y ha habido incluso cosas bastante escandalosas. Bueno, ella ha dicho perfectamente el tema este que conecta con lo que comentaba Lilith, de esa hipervigilancia tecnológica. Esos trabajadores están sometidos a unos ritmos de trabajo hipervigilados tan intensos que algunos tenían que orinar en una botella, o también hemos visto, por supuesto, prácticas antisindicales en Estados Unidos y también en otros países. Hemos visto que también no solo las plataformas digitales, estas tipo Globo, Deliveroo, estaban implicadas en el uso de falsos autónomos donde deberían tener trabajadores asalariados. También en España la Inspección de Trabajo ha levantado actas de infracción y ha dado de alta de oficio en la Seguridad Social a trabajadores de Amazon que estaban como falsos autónomos. O sea que, bueno, tenemos todo esto. Y, bueno, ¿qué es lo que quería yo aportar a este propósito? No hablar de cosas interestelares, sino simplemente lo que yo quería contar es un poco en este mundo de la nueva economía, de las empresas tecnológicas, cómo ha cambiado pues, la organización del trabajo y cómo eso está afectando a nuestras condiciones laborales. Yo creo que como punto de partida se puede decir, yo estoy totalmente de acuerdo con la brillantísima exposición que ha hecho Lilith y estoy totalmente de acuerdo con el principio que ella decía, que el capitalismo, es verdad que hay cambios, pero el capitalismo siempre es capitalismo y yo estoy de acuerdo con esa afirmación de partida. Bien es verdad que, sobre todo visto desde la perspectiva de cómo está organizado el trabajo, sí que el capitalismo ha sufrido ciertas transformaciones en su fisonomía que creo que hay que conocer precisamente para saber enfrentar, ¿no? Porque yo creo que podríamos decir que sobre todo cuando lo pensamos esto desde la perspectiva del mundo del trabajo, pues todavía tendemos a pensar, a imaginar el trabajo, a los trabajadores, a las empresas, incluso a regular el trabajo,
conforme a aquellos arquetipos que Charles Chaplin retrataba magistralmente en la película Tiempos modernos, ¿no? Así, pues aquellos trabajadores de la gran empresa industrial, verticalmente integrada, en la cadena de montaje, en aquella película brillantísima. Pero, aunque parezca raro, los tiempos modernos ya son el pasado, ¿no? Ahora la fisonomía del trabajo realmente es un poco distinta. Y entonces eso es de lo que yo quiero un poco hablar, ¿no? ¿Cuál ha sido, a mi juicio, pues, los motores de ese cambio, ¿no? Ese cambio que yo creo que es un cambio importante, que igual somos, creo, algo conscientes de ello, pero no todo lo conscientes que deberíamos ser. De hecho, en nuestro ámbito nos gusta mucho, por ejemplo, leer a Polanyi, que hablaba de la gran transformación, ¿no? Pero la gran transformación de Polanyi es como los tiempos modernos, es el pasado también. Ahora hay otra gran transformación que quizás sea más grande que esa gran transformación de la que hablaba Polanyi, ¿no? Entonces esto yo creo que no debemos perderlo de vista. ¿Cuáles son los dos grandes factores? Son muchos factores, pero los dos grandes factores de cambio de los que yo creo que hay que hablar. Pues en primer lugar, un cambio en la cultura de organización de las empresas. Es decir, las empresas han cambiado su cultura organizativa y han pasado de los paradigmas de lo que era la cadena de montaje fordista taylorista, la industria verticalmente integrada, han pasado a lo que podríamos llamar los paradigmas postfordistas de organización empresarial, que dan lugar a lo que a mí me gusta llamar la atomización o la disgregación del trabajo, ¿vale? Y el segundo factor es, por supuesto, el factor tecnológico, las nuevas tecnologías, la digitalización y la robotización. Entonces voy a hablar un poquito primero de ese cambio organizativo. Ese cambio organizativo, cambio de cultura organizativa, no es de ahora. En realidad viene de la época de la llamada crisis del petróleo, de los años 70, donde hay un cierto colapso del modelo fordista-taylorista de producción empresarial, y entonces las empresas empiezan a incorporar otra cultura organizativa que implica un cambio como lo siguiente. Digamos que en el modelo fordista-taylorista, por ejemplo, si decimos modelo fordista, pues la empresa Ford. En la empresa Ford había una plantilla enorme de miles de trabajadores donde los ingenieros pertenecían a la plantilla de la empresa, los operarios de la cadena de montaje pertenecían a la plantilla de la empresa, el personal de oficina y el personal de limpieza, todos pertenecían a la plantilla de Ford. Con lo cual, la negociación colectiva en esa empresa era para todos, desde todos los que he citado, personal de oficina, personal de la cadena de producción, pero también el personal de limpieza, de actividades auxiliares, y todos esos estaban en el mismo bloque, mismo sindicato, misma negociación, etcétera, etcétera. Ahora ya no es así. Ahora las empresas lo que han hecho es irse desmembrando, ¿no? Pues, por ejemplo, hablaba de la Ford, pero podríamos hablar, por poner un ejemplo más cercano, de la Telefónica de España, que también era como la Ford, pero ahora no, ahora tenemos las cadenas de contratas y subcontratas y todo eso de la Telefónica, ¿vale? Los locutorios por otro lado, las tiendas que venden los móviles pues, franquiciadas por otro sitio, entonces eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque las empresas lo que tratan de hacer con esta disgregación es liberarse de responsabilidades. Es decir, si tenemos menos trabajadores a nuestro cargo, tenemos menos gente sobre la que somos responsables, sobre las que se nos pueden imponer obligaciones legales, ¿no? A eso es a lo que a mí me gusta llamar la atomización del trabajo. Esa atomización viene por la vía de lo que se suele llamar la descentralización productiva, la externalización de actividades outsourcing, ¿no? Es decir, lo que antes hacíamos con nuestro personal propio, ahora lo hacemos con cadenas de contratas y subcontratas, pero también otras cosas, porque se habla mucho de las contratas y subcontratas, pero hay otras cosas. Por ejemplo, hay los grupos de empresas, que también es una forma de estructuración del negocio que se utiliza para esto, las cadenas de suministro. Muy importante, y se habla poco de ello, las redes de franquicias y el modelo de McDonaldización, es decir, que ahora cada vez más empresas organizan el negocio como una red de franquicias que se supone que son empresarios independientes, cada uno con sus propios trabajadores. Y la empresa franquiciadora hace una cantidad de dinero millonaria, pero no asume ninguna responsabilidad respecto de los trabajadores de los empresarios supuestamente independientes franquiciados. Y ahora se franquicia todo, antes era el McDonald's, pero ahora hasta las panaderías están franquiciadas, ¿no? Entonces hemos pasado de ese modelo de la gran empresa verticalmente integrada a este otro modelo de las redes empresariales, donde la empresa está atomizada y los trabajadores, el trabajo también está atomizado. Todo ello con esta idea de reducción de costes y de responsabilidades. Pero se da una paradoja, porque resulta que las empresas que están en la cúspide de todo este entramado de redes de empresas se han liberado de responsabilidades, pero conservan gran poder. Incluso a veces tienen más poder del que tenían antes, ¿no? Se da una paradoja en eso, que la verdad es que es, yo creo, para tomar nota de ella. Bueno, en suma, ¿eso qué ha supuesto para las condiciones de trabajo? Pues ha supuesto un declive del trabajo asalariado estándar, y la proliferación de nuevas formas de trabajo atípico. Luego, en las redes de trabajo atomizado, pues es más frecuente el incumplimiento de normas laborales o la elusión de responsabilidades empresariales. Se da
lo que podemos llamar la trampa del trabajo atomizado. No es una expresión mía, sino de un profesor, David Weil, que es un profesor de una universidad no sospechosa de comunismo, que es Harvard, y dice que en este tipo de redes empresariales, en los niveles inferiores, hay, digamos, una espiral de competencia entre las distintas empresas que aspiran a ser contratistas, subcontratistas o franquiciados, y esa espiral de competencia hace que intrínsecamente hay una tendencia natural a la bajada de las condiciones de trabajo, ¿no? Hay esa espiral descendente de salarios y de condiciones de trabajo que van siempre tendiendo al trabajo cada vez más precario. Ejemplos de eso tenemos muchos. Es una pena que no podemos contar aquí el ejemplo de las empresas multiservicios. En primera persona podrían contarlo, por ejemplo, las Kellys, como he mencionado antes, donde se da esta cosa de las empresas multiservicios como factor de trampa de trabajo atomizado en el que se precarizan las condiciones de trabajo. Las franquicias, decía yo, pues es otro ejemplo, donde se da esta paradoja. Fijaros, no sé si habéis visto el programa este del jefe infiltrado, un programa que por lo demás tampoco vale para mucho, pero que es interesante para poner un ejemplo de todo esto. En el jefe infiltrado, pues normalmente aparece un trabajador, por ejemplo, un repartidor del Domino's Pizza, Jesús, uno que yo traía ahí en una presentación salía Jesús en la foto, y al lado, que es un motorista del Domino's Pizza, un repartidor, y al lado salía el jefe infiltrado, caracterizado como motorista. Pues resulta que Jesús es un trabajador que trabaja para un empresario independiente, o sea, si él tiene un problema laboral, ¿quién es el empresario que aparece en su contrato? Pues no es Domino's Pizza, es el empresario que tiene una franquicia de Domino's Pizza en Gijón o en Oviedo o donde sea. Si él le pone una demanda por cualquier cosa de derechos laborales, ¿a quién va a poder pedir responsabilidades? Pues a ese pequeño empresario de Gijón o de Oviedo que es el franquiciado. ¿Y el otro asume alguna responsabilidad? Pues en teoría ninguna. ¿Pero quién manda? Jolín, pues el jefe infiltrado nos lo enseña claramente, porque aparece un directivo de Domino's Pizza que no es el empresario independiente que es el empleador, sino que es un tipo que está en las oficinas centrales de Domino's Pizza, que se caracteriza y se disfraza de repartidor y va a vigilar al otro hombro con hombro, a ver lo que hace, ¿no? Pues es un ejemplo, yo creo, de esto que estoy diciendo. Bueno, el segundo factor de cambio es el factor tecnológico, Esto de la revolución industrial 4.0, la digitalización, ¿qué es esto? Bueno, pues en realidad es la combinación de una serie de nuevas tecnologías distintas, que son, bueno, pues la evolución de las tecnologías de Internet, la aparición de la digitalización y la hiperconectividad, lo que llaman el Internet de las cosas, esto es, las cosas que se conectan solas, ellas solas a Internet. Aquí, por cierto, aparece Amazon también, porque Amazon tiene una de estas cosas, el Alexa el asistente ese que controla él solo la nevera, el equipo de música, las luces y todo eso, Alexa, que por cierto, esto también da que pensar, Alexa ha llegado a testificar en Estados Unidos en un juicio por asesinato, es decir, o sea que, bueno, una cosa increíble. Bueno, la inteligencia artificial, el cloud computing, el blockchain, la impresión en 3D, una serie de tecnologías que todas ellas combinadas es lo que dan lugar a esto que llamamos la digitalización y la revolución industrial 4.0. Entonces ahí se produce un cambio tecnológico. La pregunta es, ¿qué hay de nuevo? Porque realmente el mundo del trabajo se ha visto afectado por cambios tecnológicos muchas veces. ¿Qué hay de nuevo aquí ahora? Hay gente que dice, no hay nada de nuevo, es como las revoluciones tecnológicas anteriores. Pero a lo mejor hay alguna cosa nueva, porque fijaros, en las revoluciones tecnológicas anteriores realmente estábamos ante un proceso en sentido estricto de mecanización, es decir, de sustitución de trabajadores de cuello azul, principalmente por máquinas que al final estaban controladas por humanos. Pero ahora estamos empezando a entrar en un terreno, el de la Revolución Industrial 4.0, donde tenemos la sustitución no solo de trabajadores de cuello azul, sino de casi cualquier tipo de trabajo, también el trabajo intelectual, por robots o por medios digitales que están controlados mediante sistemas de inteligencia artificial, es decir, máquinas capaces de aprender y decidir por sí mismas, no siempre controladas por humanos, ¿vale? Hemos pasado, por tanto, también de la sustitución estrictamente del trabajo físico a la posibilidad de sustituir el trabajo intelectual. Incluso más importante que eso, porque a veces pensamos en esto del cambio tecnológico como han venido las máquinas a quitarnos el trabajo, pero no es solo eso, también pasan otras cosas más sutiles. Por ejemplo, más allá de la sustitución de un trabajador por un robot, ante lo que estamos es ante la sustitución del trabajo que antes hacían las personas por la traslación de tareas al propio usuario o consumidor. Es decir, ahora hay trabajos que no son necesarios porque antes había un trabajador que tenía que hacer cierta gestión, pero ahora te la trasladan. Como cuando tú encargas o haces una gestión de viajes por Internet, compras un viaje por Internet y haces tú lo que antes hacían los trabajadores de la agencia de viajes, ¿no? Bueno, eso nos pone en el reto este del fin del trabajo, de si se va a acabar el trabajo o no, eso lo dejo para el coloquio, no me voy a enrollar mucho con eso. Pero sí que voy a contar algo de las nuevas empresas digitales, ¿no? Bueno, yendo más un poco a lo concreto,
¿qué implica para el trabajo toda esta cuestión de las nuevas formas de empresa, plataforma digital y cómo son ahí las condiciones laborales? Bueno, pues en primer lugar lo que decía antes, ahí han aparecido formas de trabajo que se escapan de lo que era la forma de organizar el trabajo más tradicional. Pero el problema es que esas formas de trabajo tienden a huir de la aplicación de las normas laborales y de seguridad social. Y además, en esas nuevas formas de trabajo, pues cada vez es más habitual la precariedad laboral. Ejemplo claro de eso es el asunto este de los repartidores o los riders, ¿no?, de las plataformas digitales, un ejemplo ilustrativo a estos efectos. Por cierto, podemos llamarlos repartidores, porque se dice riders en la propia jerga de las empresas, pero en español se puede decir repartidores, supongo. Bueno, ¿cuáles son las claves del modelo de estas empresas? 3 cosas que son importantes. Una primera, que es una de las cosas que permite la tecnología, que es muy novedosa en la forma de organizar el trabajo, que es lo que llaman el crowdsourcing. ¿Qué es esto del crowdsourcing? El crowdsourcing significa que la empresa puede acudir instantáneamente a una multiplicidad casi infinita de trabajadores. Es decir, tú antes, para tener una empresa y explotar el trabajo, necesitabas una plantilla fija de trabajadores que tenían que ir a la oficina en un horario determinado. Ahora, con la aplicación, tú puedes tener a miles de personas conectadas, a las que potencialmente les mandas los encargos de trabajo. Y además eso lo combinas con lo de la organización del trabajo a demanda. Es decir, tú les mandas los encargos y como son miles, alguien habrá que lo coja, ¿no?, el encargo, algún repartidor lo coge, ¿no? Eso es lo que les permite no tener una plantilla fija de trabajadores, sino tenerlos con esta forma de organización supuestamente libre, que además conduce a que la empresa hace otra cosa. Con este modelo dicen, pues estos, claro, como no los tenemos en una plantilla fija y en un lugar de trabajo fijo, estos no son trabajadores asalariados, porque no responden a la figura tradicional del trabajador asalariado. Entonces lo tenemos como autónomos. Pero claro, ahí las empresas también ganan otras cosas, porque no solo no aplican las normas laborales y de seguridad social correspondientes a los trabajadores, sino que encima hacen otra cosa muy perversa, que es que como son autónomos, son ellos los que tienen que pagarse su vehículo, su smartphone, su gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando con las plataformas digitales. Casos prácticos de esto, bueno, los más conocidos son los de los conductores de Uber y Cabify y los de los repartidores de Glovo y Deliveroo. Desde el punto de vista jurídico, que por cierto les decía, yo voy a hablar de derecho y ya veis que estoy hablando más bien de cosas sociológicas que de derecho, pero bueno, diré algo, algo ha habido aquí de acción jurisprudencial y de normativa. En el caso Uber no ha habido grandes sentencias en España sobre este tema, sí las ha habido. Ha habido unas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, aunque no se refieren a la cuestión laboral, sí vienen a dar pistas de que se puede considerar que la legislación laboral es aplicable a esos trabajadores. Y en el Reino Unido, por ejemplo, sí, en el Reino Unido hay una sentencia de la Corte Suprema que sí que declara que los derechos laborales son aplicables a los conductores de Uber. En España todavía eso no está resuelto. Sí que estamos en vías de resolución, aunque todavía hay controversia y el tema está abierto, en el tema de los repartidores de estas plataformas como Deliveroo o Glovo. Eso sabéis que hubo esta discusión, las plataformas decían son autónomos y las empresas decían y los trabajadores decían no, realmente somos trabajadores asalariados y deberían reconocerse nuestros derechos laborales como asalariados. Al final había decisiones discrepantes de los jueces y tribunales laborales y finalmente hubo una sentencia muy importante del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español, una sentencia de 25 de septiembre de 2020 en el caso Glovo, que unificó la doctrina en este campo, diciendo que la relación entre la plataforma y el repartidor era una relación laboral y que, por tanto, deberían ser aplicables los derechos laborales y de seguridad social correspondientes. Y siguiendo esa línea, el Gobierno aprobó una nueva norma que se conoce popularmente como la Ley Rider, que realmente es el Decreto Ley 9/2021, de 11 de mayo, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Que es una ley que dice que pretende regular la relación laboral de estas personas, aunque en el fondo no hace tanto como voy a decir ahora. Sí que aporta, digamos, más claridad en el sentido de tratar de afirmar la condición de trabajadores sujetos a derecho laboral de estas personas. Bueno, es una ley que se ha calificado, la propia vicepresidenta, que intervendrá luego, dijo que era una ley pionera en Europa, aunque también ha habido alguna crítica. Hay gente que dice que mucho ruido y pocas nueces, que nada nuevo bajo el sol, que una oportunidad perdida. Hay opiniones más ponderadas que dicen que, bueno, que es un buen comienzo, aunque realmente quedan cosas por hacer, ¿no? Yo me inclinaría más por esta última posición. Entre los interesados ha habido de todo, porque hay una cosa curiosa. Bueno, desde luego, las plataformas o las empresas están casi en rebeldía frente a la aplicación de la ley, pero entre los trabajadores parece que hay como cierta división de opiniones. Bueno, en realidad,
¿qué creo yo que le podría faltar a la ley Rider? Bueno, primero habrá que ver si verdaderamente es eficaz en la práctica. Ahí está la cosa de las empresas, que luego podemos comentar quizá en el coloquio cómo está eso. Pero sobre todo, el tema es que la ley Rider, como fue negociada en el ámbito del diálogo social, tiene un ámbito de aplicación relativamente limitado. Es decir, lo que es la presunción de laboralidad que incluye la ley Rider se aplica solo a un tipo de plataformas digitales, que son las plataformas digitales de reparto. Pero no se aplica a otras. Por ejemplo, no se aplicaría al caso de Uber, ni a otras plataformas digitales distintas. Entonces, claro, tiene ahí un poco esa cosa de un ámbito un poco limitado. Y luego la cosa es que regula la cuestión de si son laborales o no, pero no regula los derechos laborales, el contenido de los derechos laborales. Por ejemplo, el tiempo de trabajo, la garantía de sus derechos al descanso, o, por ejemplo, las cuestiones de seguridad y salud, de protección social, o los derechos colectivos. Esos trabajadores tienen derecho a elegir representantes, a hacer negociación colectiva, cómo, tal. Eso es complejo, no está bien regulado y la ley Rider todavía no llega a hacerlo. Y bueno, nada, ya para ir finalizando, dando para finalizar alguna pincelada un poquito más general, saliéndonos del terreno de las plataformas estas digitales, más en general yo diría que estamos en un momento donde el derecho del trabajo, que es a lo que yo me dedico, pues ante estas nuevas formas de trabajo está en una situación de cierta crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sus instituciones están pensadas, como decíamos, en la imagen esta de tiempos modernos, de Chaplin, pero algunas de sus regulaciones, pues de alguna manera no se adaptan bien a esta nueva fisionomía del mundo de trabajo que tenemos hoy, de la empresa red, del empleador digital, del empleador a veces empleador múltiple, difuso, o subordinado a otros empleadores que mandan desde, a veces, se puede decir ya, con lo de Jeff Bezos, desde otra galaxia, ¿no? Bueno, también los sindicatos, el movimiento sindical, pues también se ha visto afectado por esto, ¿no? Porque tiene unas pautas de actuación quizá muy tradicionales y les es muy trabajoso acomodarse a esta nueva realidad. Además pasa algo que decía Lilith antes también, dice, en este mundo de la empresa fragmentada o atomizada, también los trabajadores están más aislados unos de otros. Claro, antes, fijaros, pensábamos en la Ford. Claro, una Ford tenía una fábrica con una plantilla de 300 trabajadores, pues claro, eso era muy fácil movilizar a 300 trabajadores que están todos físicamente en el mismo sitio, ponerlos en contacto, hacer allí acción sindical, y si ponías a 300 o a 400 o a 1000 de acuerdo, se montaba allí un pollo de la de Dios. Pero ahora la gente está cada vez más aislada, incluso ya en el extremo del teletrabajo, cada uno en su casa, y ahí entonces nacen nuevas barreras invisibles que dificultan la acción colectiva de los trabajadores. Bueno, sí, voy a terminar ya. Frente a todo esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo la verdad es que no tengo ninguna receta mágica. Yo realmente quería plantearos la reflexión y las preguntas, ¿vale? Hombre, se me ocurre alguna cosa. Yo en todo caso diría, aunque estamos pintando un panorama como muy distópico, a veces ese discurso del panorama distópico de que la tecnología nos lleva inexorablemente por un camino, también yo creo que hay una cierta intención de imponernos que es que las cosas tienen que ser así, que tenemos que resignarnos. Yo creo que lo primero es decir que no, que hay que huir del determinismo tecnológico. Es decir, ¿distopía o utopía tecnológica? Pues dependerá de nosotros y de las decisiones que tomemos y de cómo nos enfrentemos a estas cuestiones. Yo creo que la tecnología pues, puede llevarnos a un futuro distópico, pero también puede tener aplicaciones. Si hay una buena gobernanza, un buen control de la ciudadanía sobre la tecnología, puede llevarnos a una sociedad mejor también, ¿no? Más utópica. Sobre todo yo creo que hay que tomar conciencia de esta nueva realidad del mundo de trabajo, no ponerse una venda delante de los ojos y pensar que ante los nuevos desafíos yo creo que también tenemos que construir nuevas respuestas. Desde el punto de vista más estricto del derecho del trabajo, que es el campo al que yo me dedico más concretamente, ¿hace falta una refundación del derecho del trabajo? Bueno, no sé si es muy ambicioso decirlo así. Cierto es que ahora nos estamos planteando, luego vendrá la vicepresidenta y ministra de Trabajo y seguramente tendrá algo que decir más interesante que lo que yo pueda decir sobre esto, pero ahora se habla de hacer un nuevo estatuto de los trabajadores para el siglo XXI. Y bueno, yo creo que hay que acometer ese reto, que no es un reto nada fácil. Esa reforma, ¿qué tiene que hacer? Porque a veces se dice, lo que hay que hacer es derogar la reforma laboral de 2012 y seguramente eso hay que hacerlo. Pero probablemente no debamos quedarnos ahí. Probablemente tenemos que hacer ese verdadero nuevo estatuto de los trabajadores para el siglo XXI que deba asumir esta reformulación de los conceptos de trabajador, de empresario y de la forma de atribuir responsabilidades y obligaciones a los empresarios en relación con sus trabajadores en este contexto de la empresa atomizada, de la empresa digital, etcétera, etcétera.
Sí que hay una cosa clara que hay que hacer. A mí me parece que la negociación colectiva, que las últimas reformas laborales han tendido a descentralizar la negociación colectiva, es decir, a favorecer los convenios colectivos de empresa, en definitiva, yo creo que hay que ir hacia una recentralización de la negociación colectiva. ¿Para evitar qué? Para evitar esto de la trampa del trabajo atomizado en los niveles inferiores de las cadenas de contratas, subcontratas, etcétera, etcétera. La renta básica universal, bueno, ese es otro debate que tenemos frecuentemente, pero yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa. Y luego, pues también podemos pensar ya como ciudadanos en nuestra forma de consumir muchas cosas. De hecho, podemos pensar una cosa, que es que, claro, cada vez nos hemos acostumbrado más a consumir servicios low cost. Pero claro, también pensemos que cuando consumimos servicios low cost, probablemente detrás de eso haya también trabajo low cost, trabajo de bajo coste. Por lo tanto, bueno, también nosotros tenemos que tomar decisiones ahí. Y luego está el papel de la economía colaborativa, que hay muchas cosas diferentes, porque sabéis que algunas de las empresas de plataformas se disfrazan a sí mismas detrás de esta etiqueta, digamos, bondadosa y que vende bien de la economía colaborativa, y a veces detrás de esa etiqueta puede ocultarse a veces un negocio depredador. Pero no siempre, es decir, puede haber manifestaciones de verdadera economía colaborativa que quizá nos pueden ayudar a organizar nuestra forma de consumir y de vivir de una manera más ecológica, más circular, más basada en el intercambio, en el compartir y no tanto en la propiedad, y eso yo creo que puede también ser saludable. Pero bueno, son solamente algunas ideas que a mí se me ocurren y que os lanzo para el debate, porque yo creo que aquí lo importante es que todos y cada uno de nosotros, individual y colectivamente, pues pensemos y reflexionemos sobre estos cambios. Y nada más por mi parte, quedo a vuestra disposición también para coloquio y preguntas. Pues muchísimas gracias, Diego. A mí me parece que lo mejor de estas dos exposiciones, que me resultaron súper interesantes y brillantes, es que nos acercaron a nuestro día a día, ¿no? Tanto Lilith hablando de la economía de vigilancia y de la cantidad de información que sin que nosotros demos nuestro permiso están utilizando, ¿no? Sobre nuestras propias vidas y bueno, todo lo relacionado con el trabajo. Estoy segura de que entre los presentes hay mucha gente que estaba viéndose retratada, ¿no? Cuando te ibas contando algunas de las cosas que contaste. Me parece súper interesante. Tenemos 10 minutos, si no me equivoco, o 15, para que lancéis todas las preguntas que se os ocurran. No seáis tímidos, o sea, lo de romper el hielo yo sé que es complicado, pero me parece que tiene que haber un montón de cosas que queráis preguntarles a los ponentes. No sé si... está ahí el micrófono, sí. Si nadie se lanza, yo aprovecho que estoy aquí sentada y les hago una pregunta yo. A mí me gustaría mucho saber si vosotros pensáis como, bueno, pues como expertos, tú desde el lado de la política, Lilith, y tú desde el lado del derecho, si realmente estamos tan desamparados como parece, o si creéis que hay un lugar para el optimismo, si tendremos herramientas suficientes desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista del derecho, para defendernos, ¿no?, de este ataque tan agresivo en este momento a nuestra forma de vida. Hace unos días veíamos un poco la polémica que ha habido con Díaz Ayuso y el tema del impuesto a la máquina tragaperras, no sé si lo habéis seguido un poco. O sea, lo utilizo para compararlo con esta situación, ¿no? Si regulamos las máquinas tragaperras y la utilización que hacen de ellas, por ejemplo, la gente que es menor de edad, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con los likes, los me gusta, por no decir riders y sí decir repartidores, que estoy bastante de acuerdo contigo en que ya hemos entrado en la dinámica de americanizar todas estas expresiones, ¿no?, y comprárselo? ¿Por qué no algo que también genera la misma dependencia y el mismo nivel de adicción, como puede ser una foto de una chica joven menor de edad en la que está cada 5 minutos actualizando para ver el número de notificaciones que llega, y que eso al final crea una dependencia de la opinión de los demás, ¿no?, y una inseguridad sobre la propia persona que es perjudicial a nivel psicológico para una persona que es muy joven? ¿Por qué no podría regularse, ¿no? Y podría ponerse un poco... Siempre se dice que parece que estamos poniendo en el tema digital vallas al campo, pero no, es un poco... O sea, es muy thatcheriano esto, ¿no? De no hacemos nada porque no hay nada que hacer, no hay ningún tipo de solución. Esto es lo que hay, os lo tenéis que comer, que lo decía antes Diego también. No, claro que hay cosas que hacer, hay miles de políticas para regular, para mejorar, para prevenir problemas de adicción, de mala utilización, de datos que llegan a manos de personas que no deberían tener acceso a ellas. O sea, que yo creo que es cuestión de tener voluntad política, y creo que hay cosas que sí que se han ido haciendo. Lo decía Diego hace un rato, por ejemplo, con la ley Rider. Evidentemente queda mucho por regular,
pero son primeros pasos y no es fácil porque lo que tienes enfrente siempre son multinacionales, pues que evidentemente no les hace gracia que entres en estos temas, ¿no? Lo estamos viendo en los últimos días también, por ejemplo, con el tema del precio de la luz. Lo que tienes enfrente son pues eléctricas con muchísimo poder, a las que evidentemente no les conviene que tú digas que tienes que intervenir el mercado o que quieres regular el precio de la luz. Es algo similar, yo creo que simplemente voluntad y valentía política y que hay propuestas, hay cosas que se han hecho ya y sobre todo hay mucho por inventar, porque es verdad que es un tema relativamente nuevo, pero sin duda se puede hacer, sí. Sí, sí, yo estoy también de acuerdo. Es decir, no es que vengan especialmente bien dadas, pero cosas se pueden hacer y de hecho yo creo que se hacen, ¿no? Desde la ciudadanía, la política, los movimientos sociales y bueno, en particular desde el mundo del derecho, pues cosas se pueden hacer. Por ejemplo, frente a los riesgos estos de la hipervigilancia tecnológica que mencionaba Lilith, pues es verdad que hace poco, en el año 2018, cuando se aprobó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, pues por ejemplo ahí se incluyeron algunas nuevas normas pues que tratan de proteger a los trabajadores. Hay unos derechos digitales en el ámbito laboral, en esa norma, que tratan de proteger a los trabajadores frente a esa hipervigilancia, ¿no? Por ejemplo, frente al seguimiento mediante, desde luego, cámaras de televisión o mecanismos de sonido, pero también todo esto más moderno de la vigilancia por GPS, etcétera. Bueno, pues ahí incluso el derecho a la desconexión digital también aparece en esa norma. ¿Podría ser más perfecta la regulación? Sí, podría ser más perfecta. ¿Podría ser más completa? Porque, por ejemplo, ahí todavía no aparecía lo de los algoritmos que vigilan de manera automatizada a los trabajadores. Bueno, pero hay eso. La ley Rider, por cierto, no lo he dicho antes, lo que le he comentado muy rápido, también es un buen comienzo, le faltan cosas, de momento es solo para los repartidores en lo que se refiere a lo de la laboralidad, pero incluye una previsión muy interesante, que es que incluye un nuevo derecho de información de las representaciones de los trabajadores sobre los parámetros con los que funcionan los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para tomar decisiones que afecten a condiciones de trabajo. Con lo cual, por lo menos ahí es un avance importante. Y además, justo esa parte no es solo para las empresas de reparto, sino que esa parte se aplica a cualquier tipo de empresa que utilice ese tipo de sistemas de inteligencia artificial para adoptar decisiones laborales, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos avances. ¿Se podría ir más lejos? Sí, también, claro, es difícil porque, por ejemplo, con la ley Rider lo ejemplifica bien. Lógicamente, el capital presiona, aprieta, pone las cosas difíciles, ¿no? Incluso cuando los nuestros están en el gobierno, pues tienen que afrontar esas presiones y, por ejemplo, esta norma, la ley Rider, pues tuvieron que sacarla muy trabajosamente en la mesa de diálogo social, pues con la patronal presionando. La patronal, a su vez, había un sector de la patronal que sí era partidario de sacar esa norma, pero la patronal de las tecnológicas presionaba internamente a la cúpula de la COE para que no aprobara esa ley, ¿no? Y algo parecido pasó también en California, donde de hecho aprobaron una normativa, pero con muchas presiones en contra de las empresas, ¿no? De Uber y demás. Y luego incluso Uber y demás empresas promovieron una campaña a nivel nacional para cargarse la norma que había aprobado el gobierno de California, con lo cual, bueno, se puede hacer, pero también hay problemas. Y luego yo creo que se puede hacer mucho desde el campo, que no lo he dicho antes, por cierto, tampoco he pasado muy de puntillas, desde el campo del movimiento ciudadano, del movimiento social y del movimiento sindical, ¿no? Ahí yo creo que se pueden y se están haciendo cosas. Desafortunadamente no hemos podido ver a las Kellys que son un ejemplo de esto, ¿no? De cómo en este nuevo terreno del trabajo atomizado también surgen a veces donde se han sentido a lo mejor un poco abandonados por el sindicalismo más tradicional, apegado a sus sectores tradicionales, han surgido nuevos movimientos como el de las Kellys o como el de los Riders por derechos, etcétera. Pero también incluso los sindicatos de clase más tradicionales pues también han ido un poco revisando su propia práctica y ahora están más en contacto con el sector de las plataformas digitales, por ejemplo. Bueno, entonces yo creo que sí que se pueden hacer cosas, siempre con dificultades, pero siempre lo importante es que hay que tener en cuenta que hay que intentar ver esos cambios, ¿no? Para llegar a donde nos estaba llegando. Para mí es quizá lo más importante. Hay una pregunta, no sé quién tiene el micrófono para poder acercárselo. Mientras te acercan el micrófono, os voy a pedir un favor. Me pasó Rogelio ahora para recoger firmas una iniciativa popular a propósito del Mar Menor. No os mováis, por favor, de la silla porque os la va a ir pasando, creo que es Rogelio el que quiera firmar. Pues si la firma sobre la marcha, perfecto. Gracias, Mateo. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Lilith y tú en tu presentación has hecho hincapié en la necesidad de una mayor cultura de soberanía tecnológica, ¿no?
frente al capital de vigilancia y más. Y ahí, claro, hay una dimensión teórica, ¿no?, que es como el diagnóstico que has hecho, pero una dimensión que es práctica, que depende de desarrollo de software, depende de creación de infraestructuras como centros de datos, digamos, transformaciones que necesitan un medio y largo plazo, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿en qué sentido a nivel de Podemos estáis dando pasos en esa dirección? Y, pues, no sé, pues ver relaciones también con otros grupos en Europa, pensar esa cuestión de la soberanía digital e infraestructuras a nivel europeo y después ya como parte del gobierno, ¿no? No solamente hay diferencias en lo teórico y en lo real, sino que además tienes enfrente la realidad de la competencia que tienes con otros países como China, por ejemplo, o Estados Unidos, en los que evidentemente la capacidad de desarrollo digital es muchísimo más elevada, también porque han sido más rápidos, han tenido una reacción mucho más rápida a esta cuestión y han tenido claro que era un campo en el que tenían que desarrollarse. A nivel europeo, y hago de embudo, ¿no? Voy a nivel mundial, europeo, hasta llegar a tu pregunta, ya Podemos concretamente, pero te va a responder la pregunta esto muy rápidamente. A nivel europeo se ha hecho poquísimo. O sea, por mucho que Ursula von der Leyen salga diciendo la soberanía digital, vamos a hacer un plan estratégico europeo en el que... y una serie de cuestiones desarrolladas, que ese plan existe, que no sé si se presentó hace 2 años o algo así, que son como unas bases, ¿no?, para ese debate. Realmente luego se ha hecho muy poco. Creo que es algo que venimos de una tradición en la que hemos delegado la soberanía digital total y absolutamente en segundos países y no hemos invertido en investigación, en desarrollo, en todas las cuestiones que tú dices. Efectivamente estamos con la hoja bastante en blanco. A la vez, a nivel partidos políticos, creo que es algo que poquito a poco empieza a hablarse y yo veo poquito a poco que hay cada vez más... creo que antes de que llegue a la política tiene que haber un buen número de expertos teóricos que hablen de ello. En España creo que cada vez hay más, pero también es raro, ¿no? O sea, a mí me han tocado muchas veces mesas sobre este tema y yo no soy una experta, a mí no, ni muchísimo menos. A mí es un tema que me gusta y que he leído un poquito, ¿no? Y es un tema que creo que hay que hablar y por eso muchas veces cuando cae me ofrezco para hablar de estas cosas. Me tocó en el Instituto 25M hace unos meses. He escrito alguna cosilla muy puntual sobre ello sin ser experta, pero simplemente porque creo que efectivamente los políticos tienen que empezar a hablar más de esto, no solamente a nivel laboral, sino en todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que queda muchísimo por hacer a nivel partidario, político, en España evidentemente. Hay ya empresas españolas que reivindican un poco que, llegado el momento, gobiernos incluso no les hacen caso, ¿no? Es como estáis aquí hablando de soberanía, pero luego tenéis una empresa que hace esto y pasáis totalmente ellos, ni siquiera os reunís. Entonces yo creo que tiene que llegar un punto en el que, bueno, pues el debate sea lo suficientemente visible, lo de que es importante que empecemos a abordarlo de manera colectiva, no solo individual, porque parece que hablamos de ello como un problema que sufre cada uno de nosotros y al final estamos todos en las mismas, para que poco a poco la clase política vaya integrándolo y vaya viendo que efectivamente tiene que impulsar esas empresas que son españolas y que pueden competir, si así lo quiere el español y decide ayudar y apoyar, con empresas extranjeras a las que estamos vertiéndole dinero constantemente para que necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Y además creo que efectivamente beneficiaría ya no solamente a la creación de empleo, sino a toda la... O sea, es algo... Es también un sector estratégico y algo de lo que el país podría presumir si decidiese invertir en ello. Pero yo creo que está en la verde y es algo que tardará en llegar, desgraciadamente. ¿Una pregunta más por ahí? Sí, por ahí atrás. Dote. ¿Quién va a acercarle el micrófono? Igual digo, Está yendo el micrófono. Igual digo, mientras quieres, o sea, no sé si quieres añadir algo más o contestar también. Si quieres, digo, mientras que llega ya. Está bien, sí. Está bien. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas, un conversatorio muy interesante. Yo soy colombiano y quisiera hacerles una pregunta frente al tema, porque la compañera incluso puso un ejemplo muy claro ahorita y es el de la luz. Ustedes han analizado toda esta problemática a nivel internacional con países que tienen tratado de comercio como Colombia, de la Unión Europea específicamente España, donde tienen cada día unas más precarias para los trabajadores
donde incluso tratan de acabar con los sindicatos. Los métodos de subcontratación son más duros para tener menos responsabilidades con la clase trabajadora. Un ejemplo, como lo decía la compañera, el tema de la luz. No sé si aquí de pronto la comunidad en general tiene muy claro de que, por ejemplo, en el puerto de Musel, si no me equivoco del nombre, aquí en Gijón, parte o gran mayoría del carbón que llega de Colombia, ¿sí? Y llega con unos costos muy bajos que los adquieren allá, pero con unas problemáticas tanto sociales, de seguridad, de sometimiento a los trabajadores y de incluso someter a comunidades a estar casi que aguantar hambre y a desaparecer de sus territorios para que llegue aquí, se queme a unos costos muy bajos, pero se le venda a la comunidad a unos costos altísimos. Entonces, desde ese aspecto, ustedes, desde el gobierno, desde sus competencias, por supuesto, han analizado estas cláusulas o estas problemáticas para mirar qué se pueden hacer en esos países como Colombia. Gracias. ¿Quieres? Bueno, si quieres que yo primero… Dale y luego si me queda algo… Vale. Bueno, nada, muchas gracias por la aportación, que además yo creo que completa un poco lo que decíamos, ¿no? Porque, bueno, tratábamos de resumir ahí en poco tiempo, pero vamos, yo creo que eso es muy importante también tener en cuenta esa perspectiva, ¿no? De que todos estos cambios además tienen una dimensión internacional, es decir, hay los cambios del mundo del trabajo de los que yo hablaba, los podemos ver desde una perspectiva nacional, pero sería reduccionista, o sea, realmente esto es algo que está pasando a nivel mundial y que además, de hecho, juega como factor importante en cómo se está transformando el mundo del trabajo el hecho de que haya una división internacional del trabajo y que esa atomización del trabajo también opere a escala internacional, cosa que siempre ha sucedido en cierta medida, pero que con los avances tecnológicos pues también cada vez puede suceder en mayor medida, ¿no? Y con lo cual se puede dar todo eso que tú comentabas, pues cada vez con una dimensión mayor, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Pues yo creo que una cosa que efectivamente falta, no solo en España, en nuestro gobierno, sino en todos los gobiernos, porque también puede haber, entre comillas, falta de interés de algunos gobiernos o incluso una posición abiertamente en contra a, digamos, a abordar esa situación, ¿no? Porque realmente lo que habría que hacer es pues, establecer algún tipo de regulación internacional, de estándares laborales básicos, para que esas cosas no pasaran, ¿no? De hecho, el ideal sería que, por ejemplo, cuando hay tratados de esos de libre comercio, no se utilizaran para, digamos, precarizar aún más las condiciones laborales, sino que fueran acompañados de unos estándares mínimos de condiciones laborales que todos tuvieran que cumplir. La teoría es que es así, pero al final la práctica es que no es así, sino que esos acuerdos realmente están incluyendo cosas que no solo no contribuyen a establecer unos estándares mínimos, sino que lo que contribuyen es a empeorarlos, ¿no? Pero no debería ser así, la respuesta es que debería haber esos estándares mínimos. No es nada nuevo realmente, porque ya en el pasado y en el presente ha habido instrumentos para eso. Por ejemplo, para eso, en el ámbito de la regulación laboral, hay una organización internacional que supuestamente se dedica a eso, que es la Organización Internacional del Trabajo, que establece unas normas internacionales del trabajo que tratan de establecer esa garantía universal de estándares mínimos de condiciones de trabajo para que en todo el mundo se garantice un estándar mínimo de trabajo decente. ¿Cuál es el problema? El grado de compromiso y de cumplimiento que los Estados tienen con esos estándares mínimos. Claro, si los Estados no se acaban de comprometer, la OIT no tiene instrumentos para, digamos, aplicar coactivamente esos estándares mínimos a aquellos Estados que son cómplices de esa situación y que quieren participar de ella y no quieren colaborar con esa imposición de estándares mínimos a nivel universal, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea también supuestamente un tipo de mecanismo de esa naturaleza, porque aquí hay mercado interior, pero se supone que llevaba como contrapartida el hecho de que en materia laboral había una cierta armonización, de manera que algunas condiciones, de hecho eso existe, por ejemplo, la regulación sobre insolvencia o la regulación sobre despidos colectivos o las regulaciones sobre seguridad y salud en el trabajo. Todos los Estados europeos
que participan en el mercado interior tienen que cumplir con unos estándares mínimos, ¿no? O sea, en principio la filosofía, el instrumento existe. La cosa es hasta dónde se quiere llegar con ese instrumento y hasta dónde se hace efectivo ese instrumento. Claro, si a veces los estados no se quieren comprometer con ese tipo de instrumentos, pues claro, lo que hay que hacer es, supongo, que el público les forcemos a tomar conciencia y a que se impliquen en eso, ¿no? Se me ocurre decir. Yo estoy bastante de acuerdo. No tendría mucho más que añadir. O sea, evidentemente todos los tratados de libre comercio como Mercosur, bueno, estás hablando de eso, ¿no? Entonces, y luego el tema del carbón, que es especialmente sangrante, que además creo que el adjetivo le viene bien al asunto, y lo que decía, que el 80% del carbón que se quema aquí es carbón que viene de fuera. Y además en una comunidad como Asturias, en la que bueno, pues el carbón es también importante, las cuencas también generan empleo. O sea, creo que lo ha dicho muy bien Diego, cuando el beneficio económico está por encima de los derechos laborales, todo acuerdo económico, pues evidentemente, por mucho que seamos 4 los que estamos oponiéndonos al acuerdo de Mercosur o al TTIP o al CETA en su momento, cosas contra las que es bastante difícil resistir. Creo que hay que ser conscientes de ello, pero bueno, sin duda es importante hacerlo. No tengo mucho más que añadir, creo que lo ha explicado muy bien y ha contestado bien. Si os animáis, nos queda tiempo para una pregunta más. Aquí delante tenemos una. Ah, bueno, pues venga, para 2. 1 y 2 y ya nos vamos. Dale. ¿Aló? Gracias, buenas tardes. ¿Dónde estás? Bueno, yo también soy colombiano y aquí. estoy muy contento de estar aquí en esta experiencia de formación popular. Para mí es, digamos, novedosa esta forma de relacionarse de un partido político con la ciudadanía. Entonces, pues me siento muy contento. Bueno, la pregunta, antes un comentario, pues, ahora yo pienso que las tecnologías en general llegan para quedarse, ¿no? De alguna manera, es decir, la reacción que nosotros podemos tener con las tecnologías puede ser el rechazo, pero pienso que esa reacción es perdida, porque hoy mismo estamos usando todavía la forma de hacer juego que descubrieron hace millones de años o miles de años nuestros antepasados, ¿no? Todavía no hemos abandonado el método de la chispa para usar juego, para hacer juego. Entonces, es decir, las tecnologías han venido para quedarse. Es cierto que toda esta revolución tecnológica en curso de la digitalización de la vida, pues nos plantea muchos desafíos. Yo miro como 3 formas, digamos, de un acercamiento hacia, digamos, yo lo llamaría como la humanización de nuestra relación con las tecnologías, ¿no? Por un lado, yo pienso que la regularizar, o sea, expedir normas, leyes que den un marco de acción social de estas tecnologías. Por otro lado, pienso que para mí tal vez es importante la educación digital. Pienso que, por ejemplo, el hecho, miles de personas usamos estos aparatos de manera, como dicen ellos, intuitiva, sin mayores preguntas acerca de su uso, de las implicaciones no solo psicológicas, psíquicas, sino las repercusiones en los otros ámbitos de la vida que tiene el uso de estas aplicaciones, como la privacidad de la información, etcétera, etcétera. Pero pienso que eso se tiene que resolver por las vías de la educación, en todos los ámbitos en que la educación se da en la sociedad, en la familia y obviamente en la escuela. A la gente hay que educarla para el uso de la tecnología, para la apropiación crítica de la tecnología. Y por otro lado, yo veo como una vía también muy importante de abordar es la investigación. Estos fenómenos llegan y generan unas relaciones nuevas de las que no tenemos aún conocimientos. Toca entrar y estudiarlas, aproximarnos a ellas. Es decir, estas aproximaciones, el de la regulación que tiene que ver con las normas, el de la educación que tiene que ver con una apropiación crítica de las tecnologías, y esta
también que tiene que ver un poco con la educación, que es la investigación. Aparte de esas perspectivas que a mí se me ocurren, de lo poco que yo entiendo como simple ciudadano y profesional, ¿ustedes ven otras formas, otras aproximaciones válidas que sea necesario acometer pues, para afrontar algo de lo que no podemos huir, que es de la revolución tecnológica? Gracias. O sea, tendríamos que pensar, creo que has mencionado un elemento que del que no hemos hablado y que efectivamente es muy importante, que es el tema de la educación, que sin duda, ¿no? O sea, evidentemente no vas a convencer a una persona joven a la que además le has dado desde su nacimiento acceso a esas tecnologías y sin ningún tipo de control, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, al final lo vemos, yo tengo un hermano pequeño que ha nacido, bueno, yo nací cuando ya existían los ordenadores, mi hermano pequeño, toda su escolarización ha sido con aparatos tecnológicos, que quizá en mi caso era un poco más reducida, pero también formo parte de esa generación. Entonces, evidentemente, imponer una ley, una norma ahora, cuando hasta la fecha no había, no resuelve el problema, porque tiene que haber una educación que acompañe, ¿no? y una explicación que no genere un problema de más. No sé si, o sea, creo que daría para debate y creo que se podrían pensar otras vías. Desde luego siempre son los dos pilares, educación y regulación, ¿no? Y creo que Diego lo ha comentado también, que ha habido como, bueno, a través de los movimientos sociales y de la ciudadanía ha habido respuestas puntuales a casos concretos que son buenas y que son muy imaginativas. Entonces creo que es verdad que todo el factor colectivo ha añadido mucho al debate. Creo que es lo importante ahora mismo. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo, Lili, y estoy muy de acuerdo contigo también. En realidad yo creo que es una reflexión muy oportuna que yo comparto en gran medida. Las tecnologías llegan para quedarse, lo que no podemos es ponernos una venda delante de los ojos, sino que hay que ver cómo podemos convivir con ello. Y tú lo has puesto en un orden, yo creo, muy correcto y muy adecuado. Primero habría que darle investigación, ¿no? Es decir, conocimiento e investigación, saber lo que hay, ¿no? Y a partir de ese conocimiento e investigación, tendríamos que plantearnos educación y tendríamos que plantearnos, en su caso, regulación, ¿no? Y yo creo que eso sería seguramente lo correcto. Lo que pasa es que va tan rápido que a veces ese orden pues cuando todavía estamos, por ejemplo, nos estamos planteando a la hora de educar a nuestros hijos en su relación con las tecnologías, pues no sé, yo creo que todo el mundo se pregunta, los que tienen hijos en esa edad, ¿a qué edad hay que dejar al hijo que tenga móvil o tablet? ¿A los 12, a los 11? Pues a lo mejor si tuviéramos investigación primero sobre los efectos que tiene a los 10, a los 11, a los 12, pero es que va tan rápido que es que no lo sabemos, hay que decidir sobre la marcha, ¿no? Ese es un poco el problema. Pero bueno, yo creo que realmente hay que efectivamente ir en esa línea, ¿no? En lo que se pueda conocer y luego a partir de ahí educar y en su caso regular, ¿no? Cuando vamos a regular, regulamos algo, lo que decía antes, en la Ley de Garantía de Derechos Digitales y Protección de Datos. Bueno, pues se puso lo de las cámaras de videovigilancia y el GPS, pero ya estaba hablando de los algoritmos, pero ya cuando salió la ley de los algoritmos no dice nada, pero entonces ya se queda un poco atrás en eso, pero es que es inevitable, va muy deprisa, ¿no? Esa es la dificultad del asunto. Ahora sí, una última pregunta, Suco. Si acercas el micrófono aquí a primera línea, justo delante del altavoz. Es la última, estoy segurísima de que hay muchas más, pero es que nos atropella el tiempo. ¿Me oís? Sí. Te oímos. Salió el tema de Amazon, que aquí fue muy polémico porque se instaló aquí, y todo en los titulares de la prensa lo que salía era todos los grupos parlamentarios, excepto Podemos, apoyan la implantación de Amazon en Asturias. Desde mi punto de vista, un posicionamiento poco popular, pero muy coherente con lo que para nosotros significa el dignificar el derecho al trabajo. Yo quería preguntar, la idea de un Amazon público, ¿cómo la veis? Si es factible, si no es factible, si podíamos avanzar en ello. Esas son las preguntas. Y en cuanto a la brecha digital, yo quería también con la idea, o sea, me pareció estupendo que se regularizara el teletrabajo, que abordarais este tema, porque para mi colectivo
las personas con diversidad funcional, muchas veces no se nos adapta el puesto de trabajo. Entonces, con unas cifras tan altísimas que tenemos de paro del 40% de personas con diversidad funcional que no podemos acceder al trabajo, por eso mismo que os comento, por la falta de accesibilidad, es muy importante que se trabaje en este tema. Y quería saber cómo lo valorabais. Muy brevemente, porque veo que ya están preparándose. Creo que lo que plantea, bueno, efectivamente la decisión de no apoyar la implantación de Amazon, entiendo que es polémica porque es poco popular. Creo que además te lo venden de una manera, ¿no?, que es como, no, vamos a llegar y vamos a generar un montón de empleo, esto es beneficioso para la región. Y efectivamente luego hay que estudiar caso por caso cuánto van a generar, todo el tema impositivo, bueno, una serie de cuestiones que nadie tiene en cuenta porque es mucho más fácil aceptar el mensaje de generamos empleo y por tanto es beneficioso para toda la población sin mirar la letra pequeña, ¿no? De la misma manera que creo que apoyamos, por ejemplo, la creación de una empresa pública, hay un proceso por el cual, bueno, que viene de la crisis económica europea, años 90, toda esta ola de privatización que se ha dado en Europa en los últimos años, por la cual muchos instrumentos de los que disponía el Estado, no solamente para tener una empresa pública, sino para tener, bueno, pues intervención pública puntualmente, o sea, diferentes herramientas que no eran la nacionalización pura y dura, han ido como dejándose de lado, ¿no? Y son, bueno, han salido del debate. Por otro lado, un debate que vuelve cada 10 años, ¿no? El tema de la intervención estatal es un debate recurrente que siempre vuelve y con el que, bueno, parece que poco a poco nos vamos despegando. La crisis del COVID parece que lo ha vuelto otra vez a poner encima de la mesa. Creo que hay que recordar que el Estado efectivamente tiene una serie de instrumentos que no podemos dejar de lado y que además se han utilizado siempre, incluso por los países que más preconizan este modelo privatizador, que es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema de intervención estatal. Incluso lo que hablábamos, ¿no?, de empresa pública eléctrica, pues hay en Francia, en Alemania, en Suecia, en todas partes. En Francia, EDF, que es la empresa pública de energía, es 80% pública, tiene un precio máximo marcado y además es algo de lo que los franceses se sienten muy orgullosos, ¿no? Ahora cada vez menos, porque es verdad que desde hace unos años llevan una senda también en la que con Macron ha tenido muchos intentos de privatización, también el sector del transporte, pero bueno, es algo que creo que hay que fomentar y que impulsar y no hay que olvidar esos instrumentos. Y sobre un Amazon público, pues nosotros propusimos hace tiempo, no sé si era algo que llevamos en el programa de las europeas, un Netflix público y europeo. Yo creo que son ideas que son bonitas, que hay que ver, que hay que estudiar, hay que ver hasta qué punto son producibles, ¿no? Pero efectivamente creo que no hay que renunciar a ellas. Luego, evidentemente, el competidor que tienes enfrente es enorme, ¿no? Y entonces, pues por un tema de beneficios no siempre será lo que todo el mundo apoye, pero creo que es también una cuestión de protección también de tu cultura y de lo que tú consumes y o sea, al final el modelo de Amazon es un modelo impuesto por un país concreto, ¿no?, que en función de en términos de su funcionamiento baja línea, digamos, al resto de estados. Y lo mismo pasa con Netflix, donde todas las producciones mayoritariamente son americanas, con un tipo de vida muy relacionado con el que tienen allí. Entonces yo creo que también es una cuestión de protección de lo tuyo y de tu cultura. Y la otra pregunta que habías hecho era el tema del teletrabajo. Bueno, creo que la mesa que viene a continuación va a poder explayarse más sobre este tema, ¿no? Creo que efectivamente era muy importante regularlo y vino en un buen momento, por la misma razón, por lo que decíamos antes, ¿no?, que las cosas van tan deprisa que van siguiéndose una serie de acontecimientos y parece que la ley va por detrás, ¿no?, reaccionando en función de cómo avanzan las cosas. Regular el teletrabajo era importantísimo y efectivamente, como tú dices, para personas en situación más complicada, ¿no?, en la que a lo mejor tienen que utilizar más tienen que recurrir más al teletrabajo, pues era esencial para no terminar en un modelo que fuese de explotación, en el que la gente está conectada de 9 de la mañana a 10 de la noche, siempre a disposición de su jefe o de su empresa. Y bueno, corto ya y dejo que Diego, por si no me enrollo, te añada, perdona, ha sido muy rápido, pero veo que estamos con tiempos. Sí, nada, muy breve, porque como andamos ahí con... Jolín, vaya pregunta que nos haces, ¿eh? Solo de lo del Amazon público, jolín. Vaya pregunta, así para responder así a bote pronto. A ver, yo
te diría que hay que pensarlo bien eso, que es difícil la respuesta, porque, a ver, Amazon es muchas cosas. Bueno, para empezar, lo que más conocemos es lo del marketplace, ¿no? Lo de comprar por internet, pero tiene más cosas, tiene lo de Amazon Mechanical Turk, tal, hace otras cosas. Entonces, bueno, primero, Amazon son muchas cosas, algunas complicadas, y entonces creo que algunas de ellas tendría sentido hacerlas públicas y otras no, ¿eh? Y luego, es complicado porque tiene muchas implicaciones. Claro, tú piensas que, por ejemplo, el pequeño comercio también pues, está viéndose muy atacado en su supervivencia por la existencia de Amazon. Claro, ¿qué diría el pequeño comercio también si desde lo público realmente también se les estuviera mandando torpedos a la línea de flotación? O sea, tiene muchas implicaciones. Entonces, yo creo que habría que pensarlo bien. Hay cosas bueno, que puede que ser que sí y cosas que puede ser que no. Por ejemplo, en cuanto, digamos, compras a distancia, no obstante, ya hay algo de eso, porque Correos ha modificado una parte de su actividad y ya se ha convertido en parte, entre comillas, y hace cosas que se parecen a algunas de las cosas que hace Amazon. Pero bueno, yo creo que habría que pensarlo todo mucho, porque puede tener ventajas, inconvenientes e implicaciones a muchos niveles, ¿no? Me parece. Así pensaba a bote pronto. Me parece que nos toca marcharnos ya. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas, por vuestras intervenciones. Yo espero que os haya gustado tantísimo como a mí, tanto la intervención de Lilith como la de Diego. Estoy segura de que quedan preguntas en el aire, pero no nos da tiempo para más. Quiero agradecer de verdad nuevamente a las ponentes. Bueno, aparte de que hemos sido capaces, yo creo que hablar un montón de cosas en tiempo récord y un poco compensar el retraso del inicio. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Y bueno, nada, nosotros ya nos vamos. Me parece que damos paso a Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo. ¿No? 2 minutos, en 2 minutos se está preparando. Así que nada, bueno, buenos días, Yolanda. Espero que se diga así en gallego y bienvenida. Gracias, Coba.
¡Qué susto! ¡Qué Bueno. susto! Madre mía. Este intento de genocidio a nuestra trabajo. También. Vamos. Eso es. Parece que sobrevivimos. Bueno, muchas gracias también a las personas que han estado en el más de día a día de la organización, a David Suco, a Rogelio, a Sonia, a Sergio, a Cristian, durante todo este verano preparando esta universidad popular asturiana que nos planteaba pues una disyuntiva que yo creo que era relevante, ¿no? Y era por qué nos costaba tanto imaginar un futuro que fuese agradable de vivir, ¿no? y que fuese una utopía, ¿no? Decía Rubén Vega, profesor de historia del movimiento obrero en Asturias, ¿no? Decía, solo se puede entender las movilizaciones obreras de millones de personas que participaron, lucharon, dieron su vida, porque había una utopía colectiva que iba más allá que ellos, que construían y que decían, yo estoy luchando, igual no lo voy a ver, pero merece la pena porque estamos en un proyecto colectivo, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en nuestras utopías aquí en España y en Asturias, pues claro, para mucha gente pues casi imaginar una utopía es que te toque el gordo de la lotería e irte a la playa, ¿no? Pero eso no vale, porque es una utopía individual que puede solucionar la vida a uno, pero que no soluciona la vida a todo, ¿no? Y esa es parte de las tareas políticas que creemos que eran fundamentales. Y si trabajábamos con adolescentes o con jóvenes asturianos y les preguntásemos cómo te imaginas dentro de 20 años, pues muy poca gente nos decía y nos dice, creo que voy a vivir en Asturias, que voy a tener un trabajo que merezca la pena, ¿no? Muchos se imaginan en Madrid, se imaginan en Londres, se imaginan en otros lugares, en Barcelona. Y eso, claro, esto es un problema fundamental, ¿no? Por eso decíamos, tenemos que hablar de las utopías asturianas, tenemos que ser capaces de imaginar un futuro donde nos gustase vivir, y esa imaginación de ese futuro, claro, tiene que ir más allá del optimismo del coaching, ¿no? Porque también tenemos dirigentes políticos que nos dicen, no te deprimas con la situación de Asturias, sé feliz. Pero bueno, esto no vale. Claro que hay que ser feliz, hay que ser optimista, pero hay que ser optimista en base a unas transformaciones estructurales para hacer algo que permitan que el futuro dentro de 5, de 10, de 15 años nos convierta en un lugar más agradable, ¿no? Y más agradable pues tiene que ver con tener un trabajo que nos permita vivir mejor, que nos dé más tiempo de vida, que nos haga estar menos apurados a final de mes, que nos permita, si eres joven, emanciparte o tener una familia. Y esto es una cosa fundamental y que está en boca de todos, ¿no? Esta Asturias que tuvo utopías, ¿no? La huelgona del 62 o las revoluciones de octubre del 34, ¿no? de alguna manera decían, podemos construir una utopía, estaban debajo, ¿no? De eso, de alguna manera, fuimos pasando a una resistencia ante la reconversión y a una resignación. Bueno, pues lo que planteábamos es que tenemos que salir de la resignación para caminar, que esas utopías solo se logran pensando y dibujándola, pero con organización y movilización colectiva para empujarla, y que tenemos también brotes verdes para estar ilusionados e ilusionadas. Y eso yo creo que es parte de por lo que queríamos contar con Yolanda Díaz en esta mesa, ¿no? Yolanda Díaz, abogada, con experiencia laboral, pero también militante y política durante muchísimos años, que conoce también lo que es vivir en una comunidad autónoma periférica, en un país periférico, donde problemas muy similares de crisis industrial, de migración juvenil, también muchas veces de conservadurismo del sistema político, de dificultad para empujar y hacer cambios, ¿no? Y en ese sentido, que conoce también Asturias porque ha estado en multitud de ocasiones, ¿no? Muchas gracias, Yolanda Díaz, por asistir en un encuentro que está dinamizando Cristina Natal, que es periodista de la radio pública asturiana, de la radio que creo que mencionarla más, ¿no? Es probablemente un espacio que tenemos que reivindicar, la función de la radio pública asturiana, 12 años de experiencia y que nos está compartiendo en este sentido pues esta sección, ¿no? Y una última cuestión, es importante que construyamos estas utopías porque hay gente construyendo distopías, y lo hablábamos antes en la mesa anterior, porque cuando hace 50, 60 años era la NASA la que colonizaba la Luna, y luego resulta que ahora quien está haciendo los viajes al espacio es Jeff Bezos, ¿no? El multimillonario, los mega ricos, los que más tienen,
sí que tienen un proyecto de cómo tenemos que vivir, ¿no? Que es un proyecto probablemente de más de individualización, de un capitalismo digital que también hemos hablado, con unas características, ¿no? Donde nosotros somos la materia prima, con una sociedad más precarizada y por tanto más rehén y donde hay más desigualdades, ¿no? Por lo tanto, bueno, unas cuestiones donde hay que actuar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ante esas distopías creemos que es fundamental reivindicar que Asturias puede construir un futuro, que es posible, que nos tenemos que quitar la resignación, pero también el coaching del optimismo y construir, organizarnos, trabajar, plantear ideas de cómo vamos a hacer para que una generación se quede aquí, para que quien está trabajando ahora no tenga una vida precaria, para que tengamos un sector económico y un sector industrial que permita sostener este país y para que tengamos una sociedad mucho más igualitaria y que no lideremos la brecha salarial en el conjunto del Estado, como sucede, ¿no? Que no una Asturias que se construyó en parte porque muchísimas mujeres estaban detrás empujando esa industria y que esa es la consecuencia de que tengamos esa brecha salarial y que, por lo tanto, es en lo que tenemos que actuar también, ¿no? Con lo cual, bueno, muchísima importancia de este sentido, ¿no? Una última cosa técnica de actualización del programa. Tendremos ahora, después de este acto, una comida que yo creo que es importante y fundamental porque la política son los afectos también y esa cohesión aquí después. Por la tarde, a las 4 es una historia, una radiografía de las luchas y revoluciones asturianas. A las 5 de la tarde, Gerardo Pisarello y Rafa Mayoral van a estar hablando de esa república, ¿no? Porque, bueno, el rey en Abu Dhabi probablemente está viviendo su utopía, ¿no? A cuerpo de rey, vivir a cuerpo de rey, ¿no? Es algo que se dice, que expresa mucho la expresión. Y acabamos a las 6:15, 6:30, con Juan Carlos Monedero y Alejandra Tejón y bueno, y antes Laura Turo también, que van a hacer una conexión internacional con Pablo Gentili, miembro está dentro del Ministerio de Educación de Argentina, fue jefe de gabinete de Pablo Iglesias, con representantes de Morena, del partido de López Obrador, que está cambiando la historia de México, y con Karina Oliva, que estuvo a punto de ganar la gobernación de Santiago de Chile, ¿no? Con el proyecto del Frente Amplio, ¿no? Hacemos un intento de conexión internacional, con lo cual, bueno, muy importante, y ya cedo, la palabra a Cristina Natal para que inicie este encuentro. Luego habrá un pequeño tiempo también para preguntas. Sí, luego dedicaremos un cuarto de hora, 20 minutinos a hacer preguntas. De momento me toca introducir a la ministra, un placer, que está aquí con nosotros y con nosotras en el Museo del Pueblo de Asturias, en Xixón, en este día fantástico de este extraño verano asturiano, para hablar de un nuevo proyecto de país, de vida buena y de trabajo decente. Esto ya en sí igual suena hasta un poco utópico, el propio título en sí, ¿no? De la jornada, de la charla en este caso. Ministra, para comenzar, me gustaría preguntarle qué valor le da a las utopías. Bueno, en primer lugar, Cristina y Daniel, y a todas vosotras y vosotros, gracias por permitirme estar aquí. Estoy feliz, primero porque estoy casi en mi casa, en Asturias, soy gallega, y segundo porque me parece que el debate que traéis es de máxima importancia. ¿Qué valor le doy a las utopías? Pues el más importante para las sociedades en la historia de la humanidad. Hablar de utopías es hablar del poder de la transformación y, por tanto, del poder de la emancipación. Quiere esto decir que sin utopías no es posible caminar ni es posible avanzar. Decía ahora mismo Dani, ¿no?, que, bueno, yo lo afirmo contundentemente, vivimos en un tiempo de distopías. Vivir en un tiempo de distopías es ni siquiera tener la posibilidad de imaginar una sociedad alternativa. Y creo que es la mayor derrota que nos han insertado desde los años 90 hasta el día de hoy. No es casualidad que estén de moda las series distópicas, ni es casualidad que estén de moda las obras literarias distópicas, ni es casualidad que ahora Cristina me haga una pregunta diciendo ¿es distópico el trabajo decente? No, lo que es distópico es la precariedad actual y presente. Y el trabajo decente no solo es una utopía, sino que es la posibilidad real de transformación que depende de los gobiernos, pero depende sobre todo de vosotras y de vosotros. Por tanto, las utopías son, en definitiva, para todas nosotras, la voluntad de construir una sociedad alternativa, que no solamente es necesaria, es que es posible.
Hablar de utopías es hablar del sí se puede, las distopías es el no se puede. Las distopías son Vox, es lo negro, es lo tenebroso, es la no vida, es la muerte. Por tanto, desde luego, el poder de construcción de una sociedad alternativa en la que es verdad, a mí tampoco me gustan demasiado las utopías, en el sentido de que hay un riesgo cierto de mirada larga. Y hay un riesgo también cierto, y lo conocemos muy bien en la historia de la humanidad, de irrealización de las mismas. Por tanto, la utopía tiene que estar en ese equilibrio entre el horizonte y lo realizable. Por tanto, yo a lo que apelo aquí, y por eso estoy encantada de estar aquí, en que nos comprometamos con la definición de un nuevo proyecto de país que tiene que colocar la vida en el centro, los derechos humanos en el centro, el trabajo decente en el centro y el planeta habitable en el centro. Esto es el ahora y, por tanto, desde luego, es la voluntad de transformación y, en definitiva, es la vida. Lo otro es decirle a la ciudadanía que no hay futuro y que no hay posibilidad de hacer nada alternativo. Insisto, no es casualidad que estén de moda las series distópicas y las obras literarias distópicas y las artes escénicas distópicas. Por tanto, eso es el ahora, pero ¿qué problemas le ve a las utopías que nunca llegan o que todavía no llegan? Es que es esto, Cristina, que estaba diciendo, que hay que tener cuidado, ¿no? Se pueden convertir las utopías en miradas irrealizables, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando se habla de utopías, ¿no?, se las describe como esa mirada al horizonte, ¿no? El horizonte, vosotros que sois de Xixón y yo que soy de Puerto de Mar, ¿no?, el horizonte es una franja, ¿no?, en la que es maravillosa, en la que la mirada es muy larga, ¿no?, y confluye el mar con el cielo, ¿no?, pero es una mirada larga. Las que somos de mar sabemos perfectamente, sobre todo por lo menos en Galicia, ¿no?, en el que el señuelo de la emigración sigue estando presente, ¿no? El horizonte era esa mirada que tenían sobre todo las mujeres, de espera, ¿no? Por ahí, por ese horizonte, se iban barcos, ¿no?, cargados de hombres, de niñas y de mujeres, ¿no?, que querían soñar con un mundo, una vida mejor, ¿no? Pero la verdad es que a veces vienen, ¿no?, de esos viajes con vidas destrozadas o sencillamente no vienen. Por tanto, puede convertirse el horizonte en un punto, en una parada. Por tanto, cuidado, ¿no?, que no se trata de que la utopía sea esa metáfora, ¿no?, del horizonte, que es muy literaria y es muy hermosa, pero las gentes de mar sabemos que pueden conducir a elementos negativos en las vidas. Por tanto, creo que tenemos que ir más hacia esa lectura de la utopía realizable, esa utopía que conocemos muy bien, que tiene que ser interpretada, ¿no?, como un camino, es el poema de Cavafis, ¿no?, es decir, lo importante es el camino, o si queréis, esa utopía, ¿no?, de la Odisea, en la que efectivamente tenemos que contar, lo decía Dani al principio, con Ulises, pero tenemos que introducir a Penélope. Las utopías o son ambas piezas, o son lo colectivo, o realmente desde la individualidad de cada una de nosotras no vamos a hacer nada. Por tanto, lo importante es el bien común, son las vidas buenas, y las vidas buenas solo se construyen con muchas manos, que además tienen que ser manos muy diferentes, que han de pensar de manera distinta, pero que tenemos un objetivo común. Y yo creo que el objetivo común son los derechos humanos, es nuestro pueblo, nuestras gentes. Por tanto, sin horizontes literarios, y la metáfora creo que es entendida, sabiendo que los barcos pueden venir peor de lo que han ido, pueden regresar peor, y sin embargo sí, con el poema de Cavafis, lo importante es que caminemos juntas, esta es la gran diatriba que tenemos, y con una convicción, y es que nos mueven los derechos humanos. Y esto es lo más importante que tenemos para traducir un nuevo proyecto de país. Mirad, el país, estos días estoy hablando mucho, sobre todo porque me toca en mi tarea de gobierno. Si vosotras miráis, ¿no?, con qué normas estamos trabajando, ¿no?, con qué normas está trabajando el Ministerio de Hacienda en una parte tan importante de nuestra realidad como son los ingresos públicos, el sistema de tributación español.
Hablar de ingresos públicos es hablar de servicios públicos. Por tanto, es algo central, ¿no? Pero si veis las normas, veréis que ya no es que sean todas del siglo XX. Es que son de los años 85, 80, o sea, estamos en el primer tercio del siglo XXI trabajando con un paradigma construido bueno, por el siglo XX, por el viejo siglo XX. En el mercado de trabajo, en el mundo del trabajo, no hace falta que os lo diga. Yo trabajo con normas, lo que hemos hecho en esta pandemia es bueno, esquivar todas las normas para no ser aplicadas en plena pandemia, pero son normas del año 85, recordad, ¿no? La norma de los sectores culturales y del sector técnico es una norma del año 85 y todo lo que se ha definido, se ha pensado y se ha traducido tiene que ver con nuestro pasado. Por tanto, insisto, Cavafis, la Odisea con Ulises y con Penélope, con todas las Penélopes, no queremos tejer y destejer toda nuestra vida y, desde luego, con esa vocación conjunta de la que hablaba Dani, que es, efectivamente, que han de ser realizables con objetivos concretos, con el sí se puede, con la voluntad de transformación, la voluntad de cambio y sabiendo que sí podemos hacerlo, que es posible. Solo hay que querer hacerlo. Y, por tanto, yo estoy aquí para animarnos, no desde el coaching que decía Dani, no va de coaching, no va de esto, no va de estética, no va de mercados publicitarios, va de cambiar la vida de la gente. Y es posible cambiar la vida de la gente. Es tan posible como que hemos demostrado en una crisis brutal, en la mayor crisis de la historia económica del mundo, hemos demostrado que se podía salvar a la gente. Si hubiéramos optado por la aplicación de la reforma laboral del Partido Popular, se nos hubieran desplomado 6 millones de trabajadores y trabajadoras y centenares de miles de empresas. Y hemos dicho, no vamos a ir por este camino, vamos a decirle a la gente que se puede gobernar de manera diferente, para la gente que hace país todos los días. Por tanto, caminemos desde la humildad. Lo más bonito de este debate es hablar, ¿no?, de las utopías cotidianas. Y hemos de hacer como una pequeña galaxia en cada una de las parroquias, de los concellos, de los lugares de nuestro país, poco a poco, gota a gota, diciendo que estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Y si no nos convencemos de que esto es así, la utopía será irrealizable. Si la utopía se convirtiera en irrealizable, podría llegar a convertirse en distopía. ¿Cómo evitar esas distopías mientras se navega hacia ese horizonte? Bueno, efectivamente, yo creo que traemos causa, ¿no?, del gran siglo XX, ¿no?, que fue el siglo, ¿no?, de las grandes utopías. Dani hablaba de manera con las utopías concretas, ¿no?, cotidianas, de las grandes luchas obreras, que son maravillosas, ¿no?, que, en fin, yo he vivido, pues, en mi casa cosas extraordinarias, ¿no?, y grandes, ¿no? Ahí el siglo XX sí no era distópico, era utópico, es decir, tenían la convicción clara de que era posible cambiar la vida de la gente, ¿no? No estamos en este momento histórico, por tanto creo que quizás, ¿no?, la utopía más central o la gran utopía ahora mismo, ¿no?, del siglo XXI, me parece que es convertir en nuestro planeta, ¿no?, en saludable, ¿no? ¿Qué es convertir el planeta en saludable? Pues efectivamente colocar la centralidad de todas nuestras acciones públicas, de nuestras vidas, de la vida económica, de la social, en un planeta que cuida, que lo cuidamos y que nos cuida. No solo por razones evidentes de lo que estamos viviendo, que nos vamos a acabar matando a todas nosotras mismas, es imposible, no tenemos un planeta B, es verdad, pero es que tenemos que cambiar todas las políticas que tienen que ver con el planeta saludable. Y el planeta saludable, lo digo en una autonomía muy industrializada, tiene que adecuar los modelos de producción a lo que supone que tengamos un planeta habitable, a que tengamos el trabajo decente, que vuelvo a decir, es posible. ¿Por qué no va a ser posible? ¿Por qué no podemos ser nosotros Alemania o tener las tasas de paro de los países normales? Pues claro que es posible, claro que es posible. Por tanto, realmente creo que la gran utopía es justamente, ¿no?, el planeta habitable con los cuidados dentro. Fijaos, es quizás, ¿no?, lo que decía Galeano, ¿no?, de la utopía como
como ese camino, que es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero fijaos, estos días, ¿no? Y por decir en una metáfora, ¿no? Lo que a mí me seduce y lo que me parece que son, ¿no? Las grandes utopías del siglo XXI, es esta imagen tan triste, tan hermosa y tan tierna, ¿no? De la niña afgana, ¿no? Que se ha convertido en viral en Twitter, ¿no? Que iba con su familia, ¿no? Y que iba con un pantalón amarillo saltando y con una sonrisa que no podía con ella, ¿no? A pesar de todo, esa niña sonreía, ¿no? Porque pensaba que, bueno, que era posible vivir mejor, ¿no? Esa niña que creo que hoy que estamos en Asturias, y citando a Galeano, representa a los nadies de nuestro mundo. Hay muchísimos nadies en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en política, todas nosotras, por la sonrisa de esa niña. Y esa es la mayor utopía que tenemos hoy que colocar en el centro de nuestras vidas. Es la imagen de la niña afgana sonriendo, ¿no? Pues desde luego estamos aquí para que esa niña sonría. Ahora bien, esto es hablar de pobreza, es hablar de las guerras, es que la utopía actual es que queremos paz, es que queremos que se respeten los derechos humanos, es que queremos que no nos asesinen a las mujeres, es que queremos que las mujeres tengan las mismas retribuciones en monumentos que los hombres, es que queremos un país en el que las personas que quieran dedicarse a la música, a la cultura, a las artes escénicas, a la danza, lo que quiera, pueda hacerlo. Y esto no es soñar. Esto es real. Por tanto, la utopía del siglo XXI, con los nadies de Galeano, es la imagen de esa niña que, a pesar de la vida que le espera, o que vivió, o lo que puede suponer para ella, sigue sonriendo. Hagamos posible que esa niña, ¿no? Y muchos niños hoy en el mundo puedan sonreír. Hay muchos... Ministra, hay muchos nadies, como decía Galeano, en el mundo, muchos, quizás fruto de esas políticas con horizontes distópicos o políticas ilusivas, políticas quizás son las más peligrosas, las más dañinas si no se trabaja sobre ellas. Sí, yo voy... Si pensáis, ¿no? Como venimos de tantos movimientos, de aquí Rafa Mayoral, ¿no? Pues qué os voy a contar yo y él, ¿no? Venimos de tantas luchas y de tantas movilizaciones, si recordáis, ¿no? Nos decían siempre, los tenebrosos, nos decían que los de no éramos nosotros y nosotras, ¿no? Y no es así. Los del no son ellos son los del no se puede, ellos son los que destrozan las vidas de la gente, ¿no? Y yo siempre hablo de las políticas negativas y de tres modalidades de políticas negativas, ¿no? Que es una, la no política. En Asturias me vais a entender muy bien. ¿Qué es la no política? Siempre lo digo, lo explico, no son frases, el lenguaje es muy importante, es muy poderoso. Por tanto, cuando los políticos y desde los gobiernos se dicen cosas, es muy importante lo que se dice. Recordad aquella frase que fue una auténtica maldición que nos dijo la mejor política industrial es la que no existe. Claro, es la no política, ¿no? Fue brutal para Asturias, para Galicia, para toda España. Nos definió como país, nos ha destrozado. Y estamos hoy como estamos por esa frase demoledora que en realidad traducía unas políticas que son la no política. Por tanto, una forma, una modalidad de política negativa. La otra modalidad de la que siempre hablo es la política destructiva, que tiene 3 Ds y que es clave, la sufrís también directamente aquí, ¿no? Es, por una parte, la política de la desregulación, por ejemplo, el llamado mercado de trabajo, no os lo voy a explicar, ¿no? Todo lo que han desregulado, siguen diciendo hoy, aunque vamos ganando batallas lingüísticas, siguen diciendo hoy que España es el país de la Unión Europea que tiene el despido más alto. No hay ningún dato empírico que demuestre eso. Es falso de toda falsedad. Y lo repiten como un mantra para que cuaje y cale en la sociedad. Nos decían como un mantra, ¿no? Ya hemos ganado la batalla, vamos ganando batallas. Lo necesario es un contrato único. Pero mire usted, ¿cómo un contrato único? Si es que tiene que haber un contrato indefinido, pero tendrá que haber, hay actividades en nuestra economía que son estacionales, tendrá que haber un contrato temporal. Diferente es que digamos que ese contrato temporal tiene que tener una causa justificada y que si se incumple, pues obviamente va a irrogar una serie de consecuencias. Pero es falso.
han desregulado absolutamente todo lo que tiene que ver, digo, el ejemplo central del mercado de trabajo, porque es donde sustancialmente el neoliberalismo ha actuado con la mayor dureza del mundo, y explica en parte por qué tenemos durante 42 años las peores cifras de paro y la precariedad vergonzante que tenemos en el seno de la Unión Europea, ¿no? Y luego tenemos las políticas de la desprotección. Esto es muy sencillo, ¿no? Se han laminado todos los mecanismos de protección social, fundamentalmente en el mercado de trabajo. Fijaos que en plena pandemia hemos tenido que también no solamente no aplicar las normas de la reforma del desempleo de Mariano Rajoy, que sería que hoy que la gente que está en ERTE pues no estaría percibiendo más que el 50% de su base reguladora, sino que lo han bajado cuando más lo necesitaba la gente, han reducido la prestación de desempleo en 26 puntos. Recordad cuando la gente se estaba suicidando. Por tanto, son los del no se puede, son los que hacen daño a la gente, son efectivamente la gente tenebrosa. Y hay una última cuestión, que son las políticas destructivas. Pero, Cristina, hay lo que yo creo que es lo peor, que son las políticas elusivas, ¿no? Y las elusivas son estas, que son muy civilinas, son muy inteligentes, son muy finas, quedan muy bien, son limpitas, ¿no? Que diría Benedetti, no hacen ruido, pero es que no se puede actuar porque hay razones técnicas que lo impiden. Bueno, esto es decirle a la gente que da igual que gobierne uno u otro, porque si hay razones técnicas que lo impiden, la democracia, ¿para qué nos vale? Puntos suspensivos. Digo yo pregunto, si es la técnica la que nos dice lo que tenemos que hacer, ¿a qué andamos? Bueno, es una ilusión lo que comentaba usted antes también, ¿no? En pleno siglo XXI, políticas con determinadas normas del siglo pasado, que quizás esa es la forma, cambiándolas, ¿no?, de llegar a los objetivos, actualizarnos un poco también, ¿no?, de una forma que no sea tan civilina con esas cuestiones elusivas, entiendo. Es que yo le llamo elusivas por también emplear denominaciones finas, pero el mensaje que se da desde esa finura es muy, muy hondo. Si un gobernante comparece para decir que no puede actuar porque técnicamente no puede ser, ya no es que estemos hablando de utopías, es que la pregunta central es ¿para qué sirve la cosa pública? Pongamos a gente técnica que nos resuelvan las cuestiones. Es falso, ya hago la afirmación, es radicalmente falso, porque cuestionaríamos la propia democracia. Lo que importa es lo que el pueblo vota y los programas que la gente vota. Y aquí sí que hago un alegato a que, desde luego, lo peor de la práctica pública es que no solo el cinismo, sino que es que los gobernantes llegan a los gobiernos y luego hacen lo que no dicen en sus programas. Son legítimos, es como las editoriales de los periódicos, son legítimas, serán de derechas, de izquierdas o de medio pensionistas, lo que quieran, y las respetamos, pero no me engañe usted. Yo si leo el ABC sé lo que estoy leyendo, si leo otro medio sé lo que estoy leyendo, pero claro, si yo me presento a las elecciones diciendo unas cosas, tengo que cumplirlas, y las cosas no son técnicas, es lo que decimos que se puede hacer. Y además, como hemos tenido raciones y raciones de tecnocracia, bueno, desde luego no hay nada más desmovilizador en el mundo, ni nada más distópico que decirle a la ciudadanía que, bueno, no se puede hacer, cuando además vosotras mismas veis que en el propio seno de la Unión Europea estamos haciendo cosas muy diferentes, ¿no? Quiero decir que se podrá hacer. Y como estamos en un Estado social y democrático de derecho, pues lógicamente, si hay razones técnicas, mire usted, cambie las normas para que esa presunta técnica que impide hacer cosas nos lo deje hacer. Pero en todo caso, citando a Baldwin, ¿no? Es quizás esto de, no, los que dicen que no se puede, ¿no?, por tal, son interrumpidos por otros que lo van haciendo. Interrumpamos a los que dicen que no se puede hacer por razones técnicas y cambiemos la vida de la gente. Es que, claro, si no ponemos técnicos ahí. Esta sesión se llama Vida Buena y Trabajo Decente. ¿El trabajo está ahora mismo contribuyendo a la vida buena aquí en España? No.
Voy a dar algún dato. He dicho antes, en la reflexión, ¿no?, de Cristina, que la realidad actual puede ser distópica. Y por dar algún dato, yo cuando llegué al Ministerio pensaba, ¿no?, está aquí mi equipo y está Rafa, lo tengo hablado así muchas veces, uno ves los números y dices, ostras, durante 42 años de democracia en España, ¿no?, tuvimos siempre en el mundo del trabajo los mismos problemas, las mismas cifras aproximadas, ¿no?, de paro estructural, de paro coyuntural, de paro estacional, de paro juvenil. Fijaos, hemos bajado demostrado, es que es brutal, lo daba el dato Eurostat estos días, ¿no? En un año hemos bajado 5 puntos la tasa de paro joven, que es brutal, estamos en el 35,1%, cuando llegamos estábamos en el 41% en tan solo un año, es decir, que si se hacen cosas diferentes se pueden cambiar las cosas. Pero yo pensaba, ¿cómo es posible que durante 42 años, ¿no?, los males de la sociedad española siempre fueran los mismos y nadie hiciera nada diferente? Porque la pregunta es, ¿no?, o sea, claro, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Esto es distópico, es decir, tener una tasa de paro del 35,1% es distópico, es brutal. Pero voy a dar otro dato, que creo que es el más singular, ¿no?, de nuestro país. Y es que la mitad de la población asalariada, la mitad, no es una hipérbole, es real, es precaria. Es precaria. Cuando la mitad de la población asalariada, es decir, son esas personas que están incorporadas al mercado de trabajo, por tanto, si estuvieran en el siglo XX, ¿no?, esto lo de Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, es que no, en principio, una persona que accedía en el siglo XX al trabajo, como dice Boaventura, adquiría los derechos de ciudadanía, ¿no? Esto está puesto en cuestión a día de hoy. No hay ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos, pues, pobreza laboral, tenemos las mujeres, ¿no?, radicamos el tiempo parcial, y hablar de esto es hablar de personas que no pueden hacer proyectos de vida absolutamente independientes. Y esto justo es lo que no solamente ya estamos cambiando, sino que se puede cambiar. Podemos tener, no las cifras, que lo de menos son las cifras, lo que importa es que se hagan realidad las cosas. Podemos tener contratos que sean saludables. Podemos tener, pues, no como otros países solamente, sino que realmente le podemos decir a la gente que claro que se puede cambiar las cosas, ¿no? Y para eso, claro que ya esto lo anticipo aquí y ahora, antes del 31 de diciembre, lo que tiene que ver con esas grandes reformas estructurales y con la reforma laboral del Partido Popular, claro que se va a acometer. Y también os lo digo, me ha escuchado Rafa, digo, porque Rafa es diputado, como lo he dicho, si no se hiciera, desde luego, yo también voy a tomar las decisiones que tenga que tomar. Se está en política para cambiar las cosas y el Gobierno de España va a hacer estas grandes reformas antes del 31 de diciembre. Por tanto, la realidad actual con esas cifras, claro que es distópica, pero sí es posible el trabajo decente, el trabajo de calidad y la vida buena para todo el mundo. Es verdad que el trabajo no es un ente autónomo, el trabajo va de la mano de la producción. Y yo que estoy en Asturias, Dani lo sabe bien, yo creo que hay que hablar mucho de reindustrializar nuestro país. No se habla nada de esto. Y hay que industrializar nuestro país, si no, no vamos a tener futuro. Es diferente que efectivamente hay que cambiar los modos de producción para hacerlos sostenibles y esto va a generar enormes tensiones, es delicadísimo, tenemos que hacer una parte que es nuestra, que es preparar, ¿no?, a los trabajadores y a las trabajadoras, formarlos y formarlas para que estén preparados para ese salto cualitativo, pero es que la industria española y la vocación de las administraciones públicas tiene que estar en la industrialización de España. Toda Europa está hablando de industrializar sus países, ¿no? Y creo que tiene que ir el mundo del trabajo, pero tiene que ir también por el otro lado la industrialización, además también para tener trabajos dignos. Por muy mal que esté Asturias, ¿no?, las condiciones de las relaciones laborales de un puesto de trabajo en la industria a otro tipo de, pues que son, en fin, hablan por sí solas. Por tanto, necesitamos esto. Las dos cosas han de hacerse, pero el mundo actual, con esas cifras que son realidades, hablan por sí solas. Podemos hablar de salarios, ¿no? Es que podemos hablar de salarios.
los salarios que tiene nuestro país, ¿no? O podemos hablar de los salarios de los consejos de administración. Es que a mí me enfada bastante porque solo se habla de los salarios de los pobres. O sea, no sé, hablemos de los salarios de los ricos. Porque digo yo, ¿no? Hay gentes en este país que están en posiciones elevadísimas a las que no se les pone el foco. Gentes que están diciendo hoy que es que no toca subir el salario mínimo, caráis, pues tu salario desde luego no tiene que ver con 1.000 o con 2.000, ni con 3.000 ni 4.000 euros al mes, tiene que ver con cifras que son absolutamente obscenas. Pues a lo mejor tenemos que hablar de salarios, ¿no? En fin, de los que sí que pueden hacer 3 comidas al día y vivir no con dignidad, sino que con muchísima dignidad, ¿no? O sea, creo que somos nosotras las que tenemos la obligación, ¿no? de cambiar la mirada y a lo mejor no permitir que nos pongan ellos los debates. O sea, es que hablar hoy, ¿no? Que alguien diga hoy en nuestro país que los que están fuera de convenio colectivo, esto en Asturias sabéis muy bien de esto, es decir, que es muy poca gente, pero es que son los que más lo necesitan, decir que no toca hoy subir el salario mínimo, pues es que es un poco sorprendente cuando esos mismos que dicen no a subir el salario mínimo están pactando en sus convenios colectivos la subida al 1,5, al 1,8. ¿Qué me quiere usted decir? ¿Qué me quiere decir? Que a los más pobres y los más vulnerables hay que dejarlos en esta crisis, que sigan siendo más pobres y más vulnerables, mientras usted, insisto, por la otra parte está pactando convenios colectivos al 1,5 y al 1,8, es que no lo puedo entender. O sea, que tenemos, ¿no? que cambiar el foco también de la actuación nosotras mismas. Esperaba el aplauso, gracias a la pregunta. Quizás como reflexionaba, ¿no? tener un trabajo digno, un buen puesto de trabajo y una cuantía que te llegue, ¿no? cada mes a casa para poder vivir bien, te calma, te tranquiliza, te permite mirar hacia adelante. Es que me ha gustado la metáfora del horizonte en el mar, como gallegos y asturianos aquí en Xixón, ¿no? Te permitan mirar hacia el horizonte con tranquilidad y vivir así. Claro, luego está lo opuesto, ¿no? La antítesis, esa inquietud que, ¿por qué no? Quizás también genere esa crispación. No sé si también, desde otro punto de vista y desde esta perspectiva, le preocupa ese odio que hay en nuestra sociedad. Quizás también, bueno, pues por no vivir bien o porque no se avanza a esa utopía ansiada, ¿no? No lo sé, es una reflexión que hago también y le propongo. Esto me preocupa mucho, porque las políticas del odio son políticas del odio cotidiano y van empapando a las sociedades y las van transformando. A veces las tomamos de broma y no es ninguna broma, son de verdad, ya las vivimos en la historia de nuestro país y del mundo, ¿no? Yo creo que frente a la política del odio, la política de los afectos, no hay nada más poderoso que los afectos y la fraternidad. Y tenemos la gran obligación de decirles que es que no van a ganar. No van a ganar. Por mucho que intenten meterle miedo a la gente. Pero es verdad que depende mucho de lo que hagamos nosotras. El otro día, el fin de semana pasado, anda por allí Elena, fui con Elena a ver El médico de Budapest. Es demoledora, ¿no? Cuando creo que refleja muy bien, ¿no? La política del odio en un pequeño pueblo, ¿no? Y además lo terrible es que el odio vence, ¿no? Pero cuando el médico le dice al alcalde, ¿no? El odio enferma, ¿no? El odio enferma las vidas, a las gentes y a las sociedades. El odio es la muerte, ¿no? Bueno, algo de esto está pasando en nuestro país. Algo de esto está pasando en nuestro país, ¿no? Y desde luego creo que frente a las políticas del odio, la política del amor y del afecto. No hay nada más poderoso que el amor y el afecto. Y desde luego ahí sí que tiene que ser un cordón brutal, democrático, al que nos tenemos que unir. El problema de esas fuerzas tenebrosas no es que tengamos que hacer un cordón sanitario con ellas, es que tenemos que hacer un cordón democrático frente a ellas. Y hablar de un cordón democrático frente a ellas es tejer muchas manos, es hacer muchas cosas.
Pero cuidado, porque los odios calan y efectivamente pueden hacer daño. Por tanto, nuestra misión histórica creo que es la política de los afectos, la política del sí se puede, que en definitiva es la política de la vida. Ellos son la política de la muerte, ¿no? Es la política del dolor, del someter a nuestra gente a unos miedos y a unos, pues eso, odios que son absolutamente intolerables, ¿no? Por tanto, frente a sus odios y sus miedos, nuestro amor y, desde luego, nuestros afectos que mueven el mundo, no tengo ninguna duda, vamos. Voy a plantearle una última cuestión para luego abrir un turno, ¿verdad?, de preguntas que me imagino que habrá muchas personas entre el público que quieran preguntarle alguna cuestión. Ministra, ya para terminar, le hemos escuchado hablar en algunas ocasiones, hablar de un nuevo proyecto de país. ¿A qué se refiere y, sobre todo, cómo lo plantea? Bueno, en parte lo venía diciendo, ¿no? Yo creo que no hay mayor urgencia, ¿no?, que delinear, dibujar, ¿no?, el proyecto de nuestro país a muchas manos para la próxima década. Y esta es la obligación que tenemos en nuestras manos, levantar ese proyecto de país. Y no levantarlo solo de manera programática, sino hacerlo real. Y hacerlo además, como digo, con una partitura escrita multidisciplinarmente, con muchas manos, con muchas posiciones que se entrecruzan y que convergen, ¿no?, en una salida que permita de manera cierta cambiar la vida de la gente. Lo he dicho, estamos trabajando con el pasado. No podemos trabajar con el pasado. Tenemos la misión histórica de ser la referencia de nuestras gentes. Tenemos que hacer pues que un montón de gentes que nos están esperando ahí fuera, ¿no?, pues desde gentes de la agricultura, gentes de la construcción, de lo que sea, del naval, mujeres, médicos, enseñantes, todo el mundo tiene que opinar sobre ese nuevo modelo de país. Y lo tenemos que hacer con todos y con todas ellas, sabiendo que todo esto tiene unas enormes contradicciones y sabiendo que, bueno, que para hacer pueblo tenemos que estar todas y todos. Y ya digo, seguramente unos seremos más feministas o más ecologistas, otros seremos, pues nos pondremos el foco en la cultura y otras pondrán el foco más en la ecología, pero que todas nos necesitamos. Y en ese todas no hay fronteras. Los proyectos no se construyen desde las fronteras. Los proyectos se construyen tendiendo manos, tendiendo puentes desde los afectos y desde el amor. Y lo que sí que voy a hacer, ¿no?, y lo voy a hacer ya, desde luego, es escuchar a muchísima gente. Creo que esto es lo más importante, escuchar y no cansarnos de escuchar. Asumir dónde acertamos y dónde nos hemos equivocado y qué quiere la gente, qué espera la gente de nosotros. La gente no quiere ruidos, no quiere diatribas entre lo que pensamos unos u otros. Lo que quiere es realmente que le cambiemos la vida, ¿no? Y por tanto, bueno, me parece que esto es lo más... ¿Se ha hecho daño? No lo sé. Un poco igual. Es que hace mucho sol ahí, ¿no? Igual por el calor, sí, quizás. Un poquito de calor. Sí. Y un poquito de agua. Agüita y sombra, sí. ¿Sí? Guay. En definitiva, que continuamos, sí. Ese proyecto de país creo que lo tenemos que escribir en el afuera y, desde luego, claro que contando con el adentro, ¿no? Pero, desde luego, lo más importante está afuera, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es unir, ¿no?, las vocaciones mayoritarias que están en todas nosotras y en todos nosotros. Y me parece que eso es absolutamente posible. Pero bueno, ya digo, voy a escuchar a mucha gente, voy a empezar desde ya
Y desde luego lo que sí, voy a intentar lanzar, ¿no?, como cierta esperanza y cierta ilusión, ¿no?, a las gentes de nuestro país, ¿no? Me parece que de otra manera no se puede hacer con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y escuchando mucho a todo el mundo. Siempre digo, vosotros que sois asturianos, me entendéis bien, y lo he hecho en Galicia, ¿no?, que hay una cosa maravillosa que es la mistura, ¿no? Esto de Secafonso, ¿no?, de axitar a Malta, ¿no? O sea, bueno, en definitiva esto es nuestro pueblo y nuestro pueblo es muy variopinto y muy diferente, ¿no? Creo que en esa mistura avanzamos siempre, ¿no? Y además desde una convicción, y es que la gente no quiere que pensemos de la misma manera. Lo que nos quiere es en la misma dirección, arreglando los problemas de la gente y siendo útiles. Pero entiende perfectamente que tengamos matices y que pensemos de manera diferente. Por tanto, creo que la apelación es a misturarse, a tener una gran paciencia y con una única convicción, que es levantar el ánimo y la esperanza en las clases populares de nuestro país. Si lo hacemos con ellos y con ellas, desde luego, claro que podremos no solo gobernar, que ya estamos gobernando, sino gobernar para cambiar de verdad la vida de la gente. Y en esto ando. Gracias, ministra, gracias. Por cierto, hablaba usted de Eduardo Galeano, tiene un libro fantástico, el libro de los abrazos, ya que habla de política de afectos, que qué mejor, ¿no?, que dar si nos deja la COVID, que yo creo que poco a poco nos dejará volver a dar abrazos, No hay ¿verdad? nada más revolucionario que el amor, por tanto, vayamos a ello. Los tristes o las pasiones tristes, ninguna. Bueno. Por tanto, agarrémonos a ese facho en galego, pues ese facho que ha de ser luminoso, y transmitámosle a nuestra gente que, claro que podemos mejorar la vida de la gente, pero para eso depende de vosotras. A nosotras nos toca una parte, pero a vosotras os toca otra parte. Por tanto, pasiones tristes, no. Elementos de odio, no. Y salid con fuerza para, gota a gota, ¿no?, ir comunicando que claro que vamos a por todas. Pues, si os parece, damos un aplauso. Damos un aplauso. Damos paso a un turno de preguntas, que tenemos más o menos, ¿verdad, Dani? Hasta las 2:15, más o menos. Abrimos turno de preguntas para el público, para vosotras, para vosotros. Hacemos un bloque de 2 o 3 preguntinas seguidas y la ministra la responde. Sí. Ok, por ahí. 5 preguntas. Sí. Sí, por ahí. Ok, sí. Vale, sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor conocerte porque te admiro muchísimo. Eso en primer lugar. Soy portavoz de Podemos en Ubieu, en el Concello de Ubieu. Pero hoy no voy a hablar como portavoz de mi concello, sino que no me perdonaría la oportunidad de poner voz en las personas con diversidad funcional a las que yo pertenezco. Creo que cuando algo se considera problema de Estado, como es el tema de la mujer, como es el tema del maltrato y de nuestros sucesivos asesinatos, se crea un Ministerio de la Igualdad. A mí me gustaría que se planificara de verdad, porque nuestros derechos son minusválidos. Si hablamos de derechos humanos, ¿cuántos siglos tienen que pasar para que nosotros tengamos voz, para que nosotros podamos participar activamente en la sociedad? Y una de los pilares fundamentales es el trabajo. Cuando en las cifras del paro de las personas con diversidad funcional son tan altísimas, son del 40%, y cuando yo voy a una oficina de política de empleo para nosotros, solamente se me ofrece limpieza o conserjería, ¿qué debo hacer
pues apelarte a ti y decirte, por favor, o sea, no sé cuánto va a destinarse de los fondos europeos, no sé de dónde se debe de sacar, pero necesitamos trabajo. Nosotros no queremos vivir de las ayudas, nosotros necesitamos trabajo. Hay gente que le costó muchísimo llegar a una titulación. ¿Cuántos de nosotros? Muy pocos, ¿eh? Y estamos, vamos, en las cifras de vulnerabilidad más altas. 1 de cada 3, incluso de las personas que trabajamos. Entonces, hay una política, hay un planning con respecto a nosotros. Eso quería preguntar. Sí. Seguimos, ¿verdad? Que más preguntas. Habíamos dicho que hacíamos un bloque, ok, entonces tomamos nota de esta primera cuestión. Segunda pregunta, 1, 2, 3, 4 y allí también. Vale. No tengo dónde anotar, a ver si me acuerdo. Toma. No veo la pregunta, no veo el micrófono. Ah, ahí. No, vale. No suena, ¿verdad? Ahora ok. Sí. Vale, bueno, muchas gracias a las tres por la mesa, especialmente a Yolanda, que nos hace muy felices, yo creo que a todas, tenerte aquí. Tú has comentado las similitudes, cosas en común que tenemos en Asturias, en Galicia. Muchas de ellas son virtudes, ¿no? Pero también hay algunas que son problemas y bueno, pues también lo has ido comentando, ¿no? Todo este problema de la desindustrialización, de la falta de una política industrial durante todos estos años, y en ese sentido yo quería preguntaros un poco a los dos, a Yolanda y a Dani, cuáles pueden ser o cuál puede ser la alternativa en Asturias, en Galicia, en estos territorios que están tan castigados por la falta de una política industrial. ¿Cuál es esa o cuáles pueden ser esas utopías para nuestra tierra? Vale, por ahí creo que también tenemos más preguntas, ¿verdad? Sí. Hola. Bueno, lo primero, mi respeto y mi reconocimiento, porque sé la lucha bestial que estáis teniendo en el Gobierno y soy consciente de todo lo que vais consiguiendo. Y lo segundo, ayer escuché una rueda, a las Kellys en la radio, y una cosa que pusieron de manifiesto fue las inspecciones de trabajo. Toda la gente que hemos trabajado toda la vida somos conscientes de que siempre que va a haber una inspección, los primeros en enterarse son precisamente los empresarios. Yo quisiera saber qué medidas, bueno, de hecho ellas lo ponían de manifiesto, al respecto del salario mínimo, la mayoría de ellas no llegaban, y eso pasa en cantidad de colectivos y de sectores, no llegaban a 600 a 800 euros. ¿Por qué? Porque hacen trampas. Yo lo que quisiera saber es, desde mi partido, que es Podemos, todo lo que estáis haciendo para que ese tipo de trampas no se puedan hacer. Y esto ya es muy personal, aparte de mi admiración por ti. Si hablas con Pablo Iglesias, le transmites de parte de una militante de base mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento. Más preguntas por ahí. Y había por ahí. Y por ahí, la izquierda también. Por ahí, por ahí no. Vale, ok. Por ahí. Buenos días, ministra. Buenos días a la mesa. Muy felices de tenerles aquí. Gracias a Unidas Podemos por la solidaridad y por los espacios de debate que abren. Evidentemente, estamos dando luchas en el siglo XXI que corresponden al siglo XX. Pareciera que las utopías se nos han puesto lejos y, sin embargo, hay que ser optimistas. Algunos países están intentando dejar de ser colonias. Esa es una lucha del siglo XIX que todavía está vigente. En el caso de este país, el colonialismo, la distopía, la marcan las empresas que se apoderaron de poderes públicos. Hay que ver lo que mandan las eléctricas, hay que ver lo que mandan los bancos, hay que ver cómo mandan otros sectores de la economía
que lo llevan a uno a pensar que evidentemente una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser poder. Tal vez a eso se refiere ahora la compañera cuando dice las luchas tremendas que tienen al interior del gobierno para mantener derechos y para avanzar, porque hay quienes son socios y seguramente están muy entroncados con el poder y hay quienes escasamente son o somos gobierno. Ahí se plantea un asunto complicado, pero del que le quería pedir una reflexión. Luego, evidentemente, hay una concentración enorme de la renta, del capital, de la tierra, del trabajo y del ingreso. Es decir, estamos viendo las luchas que se pelearon en el siglo XIX y XX están vigentes aún y cada vez peor. Ahora se hablaba de trabajo sin derechos, ya no se sabe ni quién es el patrono. Ni siquiera se puede uno organizar sindicalmente porque ya es un trabajo difuso, empresas que parecen Dios, están en todas partes pero nadie las ha visto. Y entonces ahí se plantea un tema muy serio en donde hay que regular el trabajo. ¿Para cuándo, ministra, la reforma laboral? ¿Para cuándo esa reforma laboral que incluya derechos para la gente que está ahora en el trabajo virtual absolutamente precarizado y distópico? Luego, a quienes peinamos canas, el tema es que los años pasan y cada vez es más incierto pensionarse. Ahora hay toda una plataforma en Asturias luchando por el tema de las pensiones, poniendo alerta de eso, diciendo hay que ir a Madrid. ¿Para cuándo y qué nos puede contar del tema de pensiones para que no nos tranquilicemos, sino para que nos orienten qué hay que hacer? Para que no se pierdan esos derechos que son del siglo pasado y que costaron sangre. Luego, desde esta perspectiva, nosotros nos damos cuenta perfectamente, quienes hemos sido refugiados por la violencia y acogidos en países que nos han dado el espacio de vida suficiente para sentirnos a gusto y respetados, han implementado un sistema de exclusión impresionante. Cada vez la sociedad es más inequitativa. En algunos lados porque, bueno, se desregularizaron los derechos, se están perdiendo y esto es cada vez más inequitativo. En otros por la excusa de la lucha contra el narcotráfico, como pasa en Colombia, o la excusa de la lucha contra el terrorismo, como en Irak, Afganistán y otros países. Luego tenemos que andar recogiendo las consecuencias. Refugiados, gente que huye, guerras en curso, una situación que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Y al hilo de eso, tratados de libre comercio, en donde se firman cláusulas de derechos humanos que nadie respeta, que son saludos al sol, en donde se hacen negocios sobre la sangre de la gente. Quería terminar esta reflexión con muchísimo respeto diciendo graves retrocesos en derechos humanos, en España, en Colombia, en los países del sur, en toda parte, frente a los cuales hay que tener una respuesta, porque un proyecto de país solo, aislado, no es posible, es un proyecto de país inmerso en una sociedad internacional, en un contexto internacional, y por eso, sabiendo que lo que se está ocurriendo en este caso con el tema de la energía, que incrementa muchísimo la pobreza energética, la idea que habéis propuesto de una empresa pública de energía, pero ¿para cuándo se va a poder intervenir los precios? Hay que hacer algo urgente sobre eso, porque, y termino con esto, porque en el tema de pensiones, en el tema de la reforma necesaria laboral, en el tema del energético, hace falta avanzar y es pronto, porque esperamos respuestas a eso en medio de que se sea solo gobierno y no se estén tocando las esferas del poder real. ¿Para cuándo, ministra, un pronunciamiento por la situación de derechos humanos de países como Colombia, donde hay un genocidio en curso y están asesinando a la dirigencia sindical, a la dirigencia obrera, a los pueblos indígenas? Esta lucha por la vida debe ser global. Y sabemos que en su visión, en la que tiene usted como ministra, cabe estos puntos de vista. Y desde nuestro respeto, un agradecimiento enorme a Podemos por la solidaridad que junto con Izquierda Unida y otros sectores nos han dado a quienes hemos tenido que huir de las democracias fantasmas que persiguen a la gente a muerte. Una pregunta más, me comunican, una pregunta más por aquí, que no hemos traído el micrófono todavía por aquí, por esta parte. Sí. No se oye el micrófono. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí, Yolanda. Yo soy trabajadora del SAZ y desde luego si unas mujeres son bastante representativas en una lucha democrática, en una lucha activa dentro de la sociedad, pidiendo lo que estuvimos excluidas durante años, que amparándonos las leyes no son efectivas, que durante más de 30 años los empresarios han eludido su responsabilidad en materia de prevención y seguridad en el trabajo, somos nosotras. Además de ser activas, hemos presentado en la mesa de reconstrucción, de estar registrado en el Congreso de los Diputados,
nuestras propuestas. Hemos registrado en el Ministerio de Trabajo nuestras propuestas y todavía no hemos conseguido ser recibidas por usted. Al hilo de lo que acaba de hablar, recogemos el guante y seguimos esperando que nos reciba, porque sí, muchas de las cosas que demandamos sí dependen de su ministerio. Hay otras que dependen de otros ministerios, pero hay unas muy importantes que nos tienen sin ese amparo de la ley de prevención que pertenecen a su ministerio. Nada más, en espera de que a nuestro colectivo se le escuche y se le reciba, pues nada, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Ministra, si le parece. Sí, voy a ello. Voy a empezar por la última. Querida compañera, yo no tengo competencias en materia de vuestra competencia, sencillamente porque son autonómicas. Y lo que me compete es dibujar los marcos colectivos del trabajo. Dicho lo cual, os recibo con mucha frecuencia. Piensa que todas las mujeres de los SAT de toda España piden reunirse con la ministra de Trabajo. Pero no solo las mujeres del SAT, es que piden reunirse con la ministra de Trabajo, en fin, todos los colectivos del mundo individualizados que tienen que ver, claro, todo tiene que ver con el trabajo, pero entended que esto es una tarea que centralmente no es competencia mía. Más allá de la competencia, yo conozco muy bien vuestras reivindicaciones y sé dónde están los problemas. Y os voy a contestar de manera casi doble, ¿no?, algunas reflexiones que habéis hecho, ¿no? Hay una cosa en el derecho, ¿no?, y que, en fin, que es muy importante, que es la lucha por el derecho. Es la lucha por el derecho. Yo esto en mi despacho profesional se lo decía siempre a los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué quiero decir? Tú decías, las normas no se cumplen. Tengo un marco legislativo, ¿no?, que está aquí, pero no se cumplen. Bueno, pues no se cumplen, compañera, hay que acudir a los tribunales, porque es que tenemos que luchar nosotras por el derecho. Y eso no puede venir una ministra desde arriba, ni Dios desde arriba, un Dios, ¿no?, para decirnos que nos vamos a garantizar que todas las leyes se cumplen. No, no es así. Y es esto que en el derecho italiano lo tienen muy claro, que es que la lucha por el derecho diariamente, pues claro, se hace en los sindicatos, se hace en los colectivos, pero se hace también reclamando nuestros derechos a diario. Mira, si yo te digo, ¿no?, las dificultades que tuvimos junto con Irene Montero para definir dos grandes normas que tienen que ver con la igualdad retributiva y con los planes de igualdad en las empresas, es brutal por una única razón. Porque no tenemos datos no de las brechas, sino de que no hay apenas trabajadoras que interpongan acciones que defiendan sus derechos. Por tanto, tenemos que defender nuestros derechos colectivamente, en los organismos, ¿no?, que estimemos cada una donde quiera, pero también individualmente. Si a mí mi empresario me está vulnerando la ley, tengo que ir a los tribunales. Yo esto en mi despacho profesional, defendiendo a muchos trabajadores y trabajadoras, casi hacía pedagogía por ello, porque ya digo, lo que tenemos que hacer los políticos y las políticas es cambiar las leyes, pero si las leyes están correctas y se incumplen, no queda otra más que actuar. Y dos, la lucha por el derecho la respondo con alguien que ha hecho una reflexión con la Inspección de Trabajo. Yo me siento siempre como una operación sándwich, ¿no?, porque tengo, por una parte, a los empresarios que me amenazan porque, ¿no?, casi me piden, en fin, cosas muy tremendas por la actuación durísima que estamos teniendo en la Inspección de Trabajo, y luego una consideración injusta que se hace muchas veces, que es que la Inspección de Trabajo no actúa. Para que actúe la Inspección de Trabajo, teniendo una Inspección de Trabajo que no es la que me gustaría a mí, es evidente, si yo tuviera mayoría en el Gobierno de mi país, ya os digo yo que no tendríamos la Inspección de Trabajo que tenemos, es evidente. Tendríamos mucho más personal y nos acomodaríamos a las ratios europeas. Esto es evidente, pero es verdad que la Inspección de Trabajo está actuando como nunca lo ha hecho, y lo está haciendo además, bueno, pues en condiciones a veces muy difíciles. Y lo digo también
para animaros. Es decir, tenéis el buzón del fraude que es anónimo, tenéis vuestras inspecciones de trabajo en cada uno de los sitios, podéis pedir entrevistas, podéis hacer todo lo que sea necesario, pero cuando la ley se incumple, nosotras tenemos que luchar por el derecho. No tenemos que delegar la responsabilidad en un ministro o una ministra, es imposible. A mí esto me lo enseñó un forense cuando era muy joven en la abogacía. Me dijo muy claro: Yolanda, cuando un hombre quiere matar a una mujer, por desgracia, por muchas normas que pongamos, puede hacerlo. Por tanto, no va de normas. Las normas hay que cumplirlas. Tenemos mecanismos eficaces en nuestro sistema para que las normas se cumplan y además que se apliquen con toda la rotundidad. Pero nosotras también, y os lo pido, para construir ese país nuevo, ejerzamos nuestros derechos. Si la norma está bien y tú en tu puesto de trabajo se está incumpliendo por tu empleador, rápidamente a los tribunales y con muchísima fortaleza, porque así también hacemos país. Y desde luego estaría encantada de recibiros a todas. No hay nada que me guste más en el mundo que estar con trabajadores y con trabajadoras, pero creedme que me piden, en fin, no tendría ni 5 vidas ni 5 vidas más, me llegarían para poder recibiros a todos y a todas vosotras. En el tema que planteaba el compañero, yo creo, te lo voy a resumir, me has hablado del capitalismo y creo que daría para una ponencia entera respecto de todas las reflexiones que has hecho. Me quedo con 2, y es que desde Espartaco llevamos defendiendo lo mismo. No son utopías del siglo XXI ni del XX. Yo creo que desde Espartaco la humanidad lleva peleando, o los de abajo llevamos peleando por exactamente lo mismo. Y es nuestra obligación histórica seguir peleando por exactamente lo mismo. Lo has dicho, en Espartaco seguro que las formas eran muy diferentes, hoy son mucho más civilinas, son digitales, pues es eso, es un algoritmo el que te está despidiendo, mucho más civilino, ¿no? Todavía que en los tiempos de Espartaco, pero desde Espartaco llevamos peleando, luchando, organizándonos, avanzando socialmente y cambiando el mundo y la vida, justamente cuando juntamos y hacemos las cosas bien, ¿no? Y en segundo lugar, claro, en fin, has tocado todos los palos, ya lo he dicho, la reforma laboral se va a hacer antes del 31 de diciembre, lo he dicho en mi primera intervención. Y si no lo hago, como he dicho en sede parlamentaria, pues me iré a mi despacho profesional. Yo voy a cumplir lo que digo. Por tanto, pensé que ya había quedado claro porque lo he dicho en la primera de las intervenciones. Y luego hablabas del gobierno. O sea, yo no os voy a contar. A veces pienso, ¿no? Joder, hay lucha de clases en el gobierno. Claro que las hay, compañeros y compañeras. No somos los mismos y las mismas. ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis. Por tanto, lo que necesitamos es que nos ayudéis, ¿no? Es muy duro. Pues claro, cada uno tiene, no va de personalidades, va de intereses, que además, pues fenomenal. Yo sé muy bien a quién represento, no me voy a distraer nada. He dado una batalla por el salario mínimo, como sabéis, como en mi vida, y la voy a seguir dando pues porque sé muy bien que estoy en ese Consejo de Ministros representando pues a quien represento. Y a veces, aunque me siento muy sola, nos sentimos muy solos y muy solas, tenemos una fortaleza brutal, porque no estamos ahí personalmente, estamos ahí representando a nuestra gente, pero necesitamos que también desde la fuera avancemos, ¿no? También pongamos en valor las cosas que estamos haciendo, ¿no? Yo digo siempre, mi padre muchas veces desde la distancia, ¿no? Me dice, imagínate, ¿no? Piensa cuando me baja la moral, así, no sé, que es pocas veces, que soy dura, vamos, pero me dice, bueno, imagínate, ¿no? En esta crisis, ¿qué hubiera pasado si no estuviera Unidas Podemos en el gobierno? ¿Cómo se hubiera gestionado? Yo me acuerdo, ayer con mi equipo, en el hotel, estábamos repasando con Pablo Iglesias, cuando a nosotros empieza, acordaos, ¿no? Aquella guía de trabajo que yo publiqué el 4 de marzo, que casi me piden la cabeza, que me tildaron de alarmista, que en fin, ¿no? Y nosotros ya desde hacía 15 días estábamos viendo que se nos desplomaba el mercado de trabajo. Y yo hablo con Pablo y le digo, Pablo, hay que actuar ya porque esto se nos va, ¿no? Y empezamos a diseñar los ERTE.
Desde ese 15 de febrero, repasando ayer con mi equipo la pelea que dimos en el seno del Gobierno para sacar adelante los ERTE, para que las medidas del escudo social, para los desahucios, para la luz, fue tremenda. Pero tanto con Pablo como sin Pablo la damos en representación de todos y todas vosotras. Y ellos eran muy fuertes, nosotras también. Y lo vamos a hacer sabiendo, como hoy dice muy bien Pablo en el artículo que publica ayer, que va de democracia y que no tenemos en este momento más alternativa que aprender, ¿no?, a convivir con los compañeros y las compañeras del Partido Socialista, pero sabiendo también bueno, lo que representamos. Por tanto, a veces pienso que también en el Consejo de Ministros, bueno, hay un modelo pequeño de lucha de clases, pero a ver las ainas, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Me sale en galego, vamos, pero sí, por tanto, la reflexión yo creo que es casi el capitalismo, pero lo he dicho al principio, ¿no? Yo creo que el programa de la actuación tiene que ser los derechos humanos, ¿no? O sea, es que es tan claro que en fin, ¿no? Creo, la compañera... Sí, hablabas de la compañera, hablaba de las Kellys. Esto es muy sencillo. Con la reforma laboral se va a acabar con la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Tiene que ver con la subcontratación y las reformas que se hicieron. Y no es reforma laboral del PP. Es en parte, es decir, lo que teníamos era las denominadas Kellys, ¿no? Un día, como sabéis muy bien, eran camareras de piso y con la reforma del PP, por la aplicación del convenio de empresa, se convirtieron realmente en esas trabajadoras que dignifican nuestras vidas a razón de 3 euros la hora por limpiar habitaciones, ¿no? Ahí sí que tiene... A veces la gente piensa, ¿no?, que las normas no cambian las cosas, ¿no? Pues hay normas que cambian para mal las cosas, son las normas negativas, ¿no? Pues aquí lo que ha pasado es que, efectivamente, con las multiservicios y un montón de elementos más, con la aplicación de la reforma del PP, sustancialmente el convenio de empresa, las han destrozado. Bueno, con esto se va a arreglar y también quiero deciros, ¿no?, para que hagamos pedagogía, que hay comunidades autónomas, singularmente Baleares, ¿no?, que yo voy explicitando por España adelante, que los empresarios y los sindicatos se niegan, es un modelo claro de no utilizar bueno, pues esta atrocidad, ¿no?, que es tener estos empleos de tan baja calidad con las Kellys. Por tanto, vamos, sí, ya me he reunido también, me piden todos los colectivos de Kellys de España, pero me he reunido con ellas y sí, lo vamos a hacer. Decías, Galicia y Asturias y la industria. Lo he dicho al principio, o sea, yo creo que lo tenemos claro. Fijaos aquel compromiso, ¿no?, de en el 20, ¿no?, alcanzar, ¿no?, los porcentajes de PIB de industria de nuestro país. No se habla de esto, pero que no es que no se hable, es que tenemos que utilizar los fondos de recuperación europea justamente para esto. E insisto, haciendo que la industria sea sostenible, pero como no lo hagamos, como no nos tomemos esta tarea en serio, pues no va a ser, ¿no? Y en relación al trabajo vuestro, ¿no? Este país no piensa en vosotros, no piensa ni en vosotras. Es verdad que hemos estado, nosotros empezamos ahora a desplegar, hemos gestionado la mayor pandemia del mundo y ahora desplegamos, ¿no?, todas las políticas que teníamos previstas, y hace escasamente nada aprobamos una ley que llevaba paralizada, que tiene que ver con las discapacidades intelectuales, ¿no?, que hacía nadie pensaba en estas... Yo sé que hago normas que nadie se entera, pasan desapercibidas porque no se habla de las mismas, ¿no?, pero justamente en Vitoria, con los centros de inserción, lo ponían ellos y ellas en valor, ¿no? Pues hemos hecho una norma, es lo de siempre, las normas luego hay que cumplirlas, ¿no? Pero singularmente está claro que tenemos que desplegar ahora mismo. Es verdad que vosotros tenéis, ¿no?, como la discriminación positiva en las administraciones públicas con los porcentajes de contratación, pero en la vida privada esto no va así y necesitamos hacer planes de actuación específicos en materia de empleo para vosotras y para vosotros. Claramente, hasta ahora lo que se ha hecho en nuestro país, como conoces muy bien, son los contratos bonificados que no funcionan y, por tanto, todo esto tenemos que cambiarlo, pero desde la convicción que en esa mirada del proyecto de país, ¿no?, para la próxima década, también tenéis que dibujarlo y escribirlo vosotras y te propones para hacerlo, fenomenal. ¿Ves? Eso es lo que... Pero digo que es clave, porque no está pensado
para vosotras. Pero también te digo, ¿no?, que efectivamente ahora recuperaremos, digamos, que la senda normal de actuación de un gobierno, aunque también os lo digo, que de aquí a diciembre estamos centradas en la reforma del mercado de trabajo y que leyes que tienen que ver con otras realidades las vamos a dejar, ¿no?, para el año que viene. Creo que contesté a todo. Creo que sí, ¿no? Hasta aquí el turno de preguntas. ¿Recoges tú? Sí, ok. Bueno, vamos cerrando la mesa y la charla, lo hacemos con Dani Ripa. ¿Recoges? Sí, bueno, yo creo que, bueno, muchísimas gracias, Yolanda, por venir a Asturias, también por un trabajo extensible a todos los compañeros que estáis dando una batalla en el Gobierno en nombre de Unidas Podemos, donde yo creo que estáis, con una labor complicadísima de intentar gestionar el día a día mientras se ponen horizontes de transformación más amplios, ¿no? Yo creo que cuando hemos visto la inmensa labor durante la pandemia de protección social, de escudo social en el mercado de trabajo, mientras se construía cómo tenía que ser, no una derogación de la reforma laboral, sino una reformulación del mercado de trabajo que rompiese, digamos, ese pesimismo que teníamos, decía, marcado en el cuerpo, ¿no? Porque sabíamos durante los últimos años que todas las reformas que hiciesen los ministros y ministras de trabajo que había iban a ser para que empeorásemos derechos, ¿no? Yo creo que cambiar el estado de anímico, cambiar las huellas que nos han ido dejando esa precariedad legal que se ha hecho desde los gobiernos durante tanto tiempo, pues yo creo que es una labor fundamental. Te quiero agradecer también que estés dando el paso de estar en primera línea, de poner cara, de poner voz en un trabajo que es duro, que es a veces ingrato, muchas veces reconocido, pero que para nosotros es ilusionante. Yo creo que no hay nadie aquí que no estemos ilusionados y agradecidos y con fuerza para avanzar más allá, con fuerza para avanzar a nivel estatal, con fuerza para avanzar en Asturias. Se comentaba también incluso en las preguntas, ¿no?, cómo recuperar de alguna manera el control, ¿no?, de nuestra economía industrial, ¿no?, cómo frenar este ciclo de deslocalizaciones en vez de dejar hacer los gobiernos, que muchas veces era la política de Estado, ¿no?, dejar hacer, no transformar, dejar pasar el tiempo, que lleguen otras elecciones, cuanto menos se toque, menos lío, y precisamente nosotros no estamos para eso, no estamos para dejar pasar el tiempo, sino que estamos para usar ese tiempo en favor de las mayorías, también para poner agendas, cosas en la agenda de las personas más invisibles, ¿no? Yo creo que lo hablábamos en Asturias se habla muchísimo de la crisis industrial y creo que hay que hablarlo, ¿no? Pero también, mientras hablamos de esa crisis industrial, no hablamos de las otras crisis que tenemos también y problemáticas laborales, ¿no? Y esto lo vemos cada vez que hay un conflicto con rostro de mujer, le cubren menos las noticias, sale menos en las noticias que los conflictos tradicionales, ¿no? Y eso también hay que hablar, ¿no?, de cómo actuar allí. O, por ejemplo, en el servicio de ayuda a domicilio tenemos que introducirnos en una comunidad, la comunidad más envejecida de España, cómo ampliamos nuestro estado del bienestar y de dependencia para generar puestos de trabajo dignos, públicos y cubrir todas las necesidades que tenemos en la sociedad, ¿no? Con lo cual, poner también en agenda a las personas invisibles, a las necesidades, yo creo que es parte de lo que hay, ¿no? No me quiero enrollar más, agradecerte que estés en esta escuela compartiendo con nosotros, agradecer a Cristina esta excelente moderación, y animaros a continuar durante el día de hoy, repito, a las 4 de la tarde, la sesión de la radiografía de nuestras luchas históricas asturianas, pero no para mirar al pasado, sino para mirar al futuro, cómo el pasado nos da experiencias, ¿no? La historia es una cuestión muy compleja porque no miras el pasado, sino que estás intentando saber cómo el pasado nos da lecciones para el presente. Después hablaremos de República con Rafa, con Gerardo, que están por aquí, con Laura Tuero, fundamental en estos momentos de crisis del modelo de Estado. Hablaremos de la política internacional con Juan Carlos Monedero, con los compañeros de Argentina, de México y de Chile. Y ahora tendremos una comida popular, ¿no? Muchísimas gracias y seguimos en la Universidad Popular Asturiana. Muchas gracias. Vamos, Uy.